Capítulo 1. Eulalia se casó con el hermano mayor de su mejor amiga. Tras 3 años de matrimonio, él seguía siendo maduro, sereno, elegante y mesurado, pero también frío y reservado, y nunca quiso compartir lecho con ella. Durante una charla casual, Eulalia le comentó esta frustración a su amiga, y al día siguiente presenció una escena increíble. Ryan tenía acorralada a Roma, su amiga, contra la pared, besándola con desesperación. «Sabes perfectamente que a quien quiero es a ti», dijo Ryan con la voz desbordada de emoción. «Ahora que ya me he casado con Eulalia porque tú me lo pediste, ¿todavía quieres obligarme a tocarla? ¿Quieres matarme?» Roma, con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa, respondió: «Hermano, yo también te quiero, pero en la familia Sao las reglas son estrictas. Aunque solo soy una hija adoptiva, nuestros padres jamás permitirían que estuviéramos juntos. Ahora que estás casado con Eulalia, deberías amarla de verdad. En esta vida, jamás podré amar a nadie más que a ti, Roma», dijo Ryan Sao, su voz baja y llena de dolor reprimido. «Casarme con ella ya fue el mayor compromiso que pude hacer. No la amo, y por eso jamás podré tocarla». La voz grave y contenida de Ryan golpeó a Eulalia como un trueno. Así que, después de casarse, Ryan no se había acercado a ella simplemente porque, desde el principio, quien realmente amaba era Roma, y su matrimonio con ella no había sido más que una fachada para calmar a su familia. Esa noche, el corazón de Eulalia se rompió en pedazos. Lloró hasta quedar exhausta. Recordó como la primera vez que vio a Ryan, quedó deslumbrada, y desde entonces se enamoró perdidamente, persiguiéndolo durante 7 años. Durante años le ofreció su corazón sincero, amándolo con todo lo que tenía. Sin embargo, dejarlo ir por completo solo tomó un instante. Esa noche, Eulalia estuvo afuera bajo el frío viento hasta el amanecer, cuando contactó a un abogado para redactar el acuerdo de divorcio. Justo después de firmarlo, oyó ruido en la entrada. Ryan había vuelto. Eulalia estaba a punto de entregarle el acuerdo para que firmara, pero él se adelantó, sujetándole fuertemente la mano, con una expresión de ansiedad y preocupación que ella nunca había visto en su rostro siempre frío. «Eulalia, anoche Roma vomitó sangre y cayó inconsciente. En el hospital le diagnosticaron un mieloma óseo, y necesita urgentemente un trasplante de médula. ¿Eres compatible en el registro de donantes? ¿Podrías salvar a Roma y donar tu médula?» Tras una noche sin dormir, Eulalia ya ni siquiera logró reaccionar. Ryan, sin embargo, pensó que ella no estaba de acuerdo, y en sus ojos siempre tan fríos apareció una súplica. «Si no fuera porque mi compatibilidad falló, nunca te pediría esto. Han sido amigas durante tantos años, y ahora además eres su cuñada. Sé que no podrías ignorarla. Si estás dispuesta a donar, aceptaré cualquier condición que me pongas». Eulalia bajó la mirada, con una tristeza amarga en su voz. «¿Cualquier condición? ¿Incluso compartir la cama?» «Sí». Al ver lo rápido que Ryan aceptó, Eulalia no pudo evitar recordar cómo durante los últimos 3 años él había rechazado y evitado todas sus insinuaciones. Quedó claro que su amor por Roma era profundo hasta los huesos. Aunque no la amaba, aunque le resultaba tan repulsiva la idea, por Roma era capaz de aceptar incluso esa condición. Antes de que pudiera responder, el hospital volvió a llamar, informando que el estado de la paciente era crítico. En ese momento, Ryan la miró con los ojos enrojecidos y la voz temblorosa. «Eulalia, por favor, te lo ruego». El corazón de Eulalia ya se rompió de nuevo, pero al final subió al coche con él. Tras la cirugía, permaneció 3 días en el hospital. Ryan no fue a verla ni una sola vez. Cada vez que iba a sus revisiones y pasaba por la habitación de al lado, veía a Ryan cuidando a Roma sin apartarse un solo momento. La tomaba de la mano mientras dormía, le enfriaba las medicinas y se las daba de cucharadita en cucharadita. La consolaba dándole dulces para disimular el amargor de los medicamentos. Preocupado por su fragilidad, la llevaba siempre en brazos como a una princesa. Cada palabra, cada gesto, todo revelaba un amor profundo imposible de ocultar. Eulalia lo veía todo, nunca los molestó. Se curó en silencio y finalmente tramitó el alta médica. Antes de irse del hospital, pasando una última vez por la habitación, escuchó la voz de Roma Sao. «Hermano, deberías ir a ver a Eulalia. Han pasado tantos días y no te ha visto. Seguro que está molesta contigo». Ryan no se movió, le acomodó la manta con frialdad y respondió: «No lo hará. Ella me ama demasiado para enfadarse conmigo». Eulalia sonrió amargamente, agotada. No, ya no haría un escándalo, pero no porque lo amara demasiado, sino porque ya no lo amaba en absoluto. Recuperando la compostura, volvió sola a casa. Allí encontró el acuerdo de divorcio que había dejado en la entrada días atrás. Lo leyó de principio a fin, cuando escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Era Ryan Sao, que la miró sorprendido. «¿Ya te dieron el alta?»,
¿Por qué no me avisaste? Habría ido a recogerte. Ella respondió con indiferencia, sabía que estabas ocupado. No quise molestarte por una tontería. El silencio se apoderó del ambiente. Ryan no dijo nada. Su expresión se oscureció mientras se aflojaba la corbata. Se acercó para abrazarla por la cintura e intentó besarla, pero Eulalia se apartó de inmediato. Al ver su reacción de desconcierto y retroceso, Ryan frunció el ceño y la miró detenidamente. ¿Acaso olvidaste la condición que pediste, compartir la cama? Eulalia ya apretó los puños sin darse cuenta. Sus pestañas temblaron ligeramente y sonrió con dificultad. Solo era una broma. ¿Puedo cambiar de condición? Ryan visiblemente se relajó. Claro. Eulalia observó todo con claridad, pero no lo expuso. En su lugar, sacó el acuerdo de divorcio y lo abrió en la última página. Entonces, firma aquí. Esto es lo que más he deseado durante todo este tiempo. Era la primera vez que Ryan la veía expresar un deseo tan urgente. Se sorprendió. ¿Algo que más deseas? ¿Viste alguna casa que te gustó? Mientras preguntaba, tomó el documento para revisarlo, pero en ese momento, su teléfono sonó. Hermano, ¿cómo va la sopa? Tengo hambre. Al escuchar la voz mimosa de Roma Sao, Eulalia entendió. Ryan había vuelto a casa solo para preparar la sopa para Roma. Ya voy, sin más demora. Ryan firmó rápidamente el documento sin mirarlo siquiera, y luego se fue directo a la cocina con el teléfono. Pasó una hora cocinando y luego salió corriendo con el termo en la mano. No dijo ni una palabra más a Eulalia. Viéndolo alejarse, Eulalia susurró una respuesta. Lo que quería no era una casa, sino la libertad. Ryan. Feliz divorcio. Capítulo 2. Durante los días siguientes, Ryan no regresó. Eulalia no preguntó dónde estaba. Simplemente se quedó en casa, empacando sus cosas sola. Las joyas y bolsos que él le había regalado tras el matrimonio. Los trajes y zapatos de cuero que ella le había comprado. Las fotos que se habían tomado juntos. Los cosméticos y objetos inútiles. No conservó nada. Lo tiró todo. Mientras veía como el pequeño hogar que habían construido y decorado juntos se iba vaciando poco a poco. Sintió algo de melancolía, pero sobre todo, una enorme sensación de liberación, tras tirar la última caja de cosas. Al girarse, vio que Ryan había regresado. Él se quedó mirando el cubo de basura un momento, con una expresión de sorpresa en el rostro. ¿Por qué tiraste todo esto? Ya no lo necesito, así que lo limpié todo. ¿Por qué volviste? Eulalia dio una respuesta cualquiera, desviando el tema. Ryan tampoco preguntó más. Levantó la muñeca para mirar la hora. Vine a buscarte. Hoy tenemos la comida familiar. Eulalia se sorprendió un instante, recordando que hoy era el banquete semestral de la familia Sao, donde todos regresaban a la casa ancestral. En los últimos años, ella nunca había faltado, pero esta vez, rechazó la invitación. No me he sentido muy bien últimamente. Mejor no voy. ¿Qué tienes? ¿Quieres ir al hospital? Su tono se suavizó un poco, tanto que Eulalia se sintió incómoda, y negó con la cabeza. No es nada. Solo quiero descansar. No me apetece estar rodeada de gente. Entonces quédate en casa. Ryan estaba a punto de aceptar, pero en ese momento, Roma Sao abrió la puerta del coche y corrió hacia ellos. Eulalia, ven conmigo a la comida familiar. Sí, si no estás, me aburriré muchísimo. ¿Verdad, hermano? Al ver su expresión adorable y sus parpadeos, el corazón de Ryan se ablandó al instante. Guardó para sí lo que iba a decir y abrió la puerta trasera para ellas. Como es una comida familiar, si no te sientes bien, puedes quedarte sentada y descansar. No hace falta que sigas estrictamente las formalidades. Roma ha estado aburrida en el hospital estos días. Le hará bien charlar contigo. Al ver la rapidez con la que Ryan cambiaba de actitud, Eulalia sintió como si le clavaran agujas en el corazón. Sabía que cualquier petición que hiciera Roma, Ryan la cumpliría sin dudar. Así que no dijo nada más y subió al coche. Una vez en marcha, Roma, sentada a su lado, no paraba de hablar. Eulalia, ya te has recuperado después de donarme la médula, ¿verdad? No sabes lo doloroso que fue para mí en el hospital por el rechazo. Me mareaba. Tenía pesadillas todas las noches. Menos mal que mi hermano estuvo conmigo todo el tiempo. Como estuvo tan pendiente de mí y no pudo cuidarte. No te enfades con él, por favor. Eulalia alzó la mirada y notó el matiz de prueba en los ojos de Roma. Así que respondió con indiferencia. No me enfadaré. Al fin y al cabo, sois hermanos. Solo entonces Roma se relajó, tomó su mano y empezó a charlar como de costumbre. Sabía que no te molestarías. Mira, esta es la cadena que mi hermano me regaló hoy. ¿A qué es bonita? Solo lo mencioné de pasada, y él se acordó y pagó una fortuna para conseguirla. Ah, y estos peluches también me los ganó ayer en las máquinas. El coche se ve demasiado serio.
así que ahora con estos adornos se ve más bonito, ¿verdad? Eulalia miró la brillante cadena de diamantes en su cuello y los peluches que llenaban los asientos del coche, sintiendo un dolor opresivo en el pecho. Ryan siempre había preferido el blanco, el negro y el gris, y adoraba el minimalismo, pero por ser los gustos de Roma, nunca había puesto objeciones. Recordó que una vez ella misma había puesto una figurita de Doraemon en su coche, y al día siguiente él la había tirado sin dudar. Le dijo: Eulalia, no me gustan estas cosas. No tomes decisiones por tu cuenta. Qué cruel diferencia puede hacer una sola palabra, amar o no amar. Eulalia guardó silencio. Roma pensó que estaba cansada y dejó de insistir, volviéndose para hablar con Ryan sin parar. Hablaban del clima, de amigos comunes, de travesuras de la infancia, de los platos que habría en la cena. No importaba lo que dijera Roma, Ryan siempre respondía con entusiasmo, con una sonrisa permanente en el rostro. Eulalia escuchaba en silencio, recordando como cuando ella compartía su día a día con Ryan. Él solo respondía con monosílabos: ajá, bien, está bien, como si le costara cada palabra. Pero frente a Roma, él siempre era proactivo, siempre con una respuesta, siempre atento, incluso en el mismo espacio. Su mirada se desviaba inconscientemente hacia el retrovisor, buscando a Roma. Su amor era tan intenso y evidente. ¿Por qué ella nunca lo había notado en todos estos años? Eulalia no lo entendía. Sentía que una espina se clavaba en su corazón, provocándole un dolor agudo. Miró las marcas que sus uñas habían dejado en su palma. Luego volvió la vista hacia la ventana, repitiéndose en silencio: no importa, solo aguanta un poco más. En cuanto pase el mes de espera obligatorio para el divorcio, todo esto terminará. Capítulo 3. A las 6 de la tarde, la comida familiar comenzó oficialmente. Ryan se sentó entre Eulalia y Roma, brindando copa en mano ante los mayores. Eulalia también se levantó con su copa, saludando uno por uno. Roma extendió la mano para tomar su copa, pero Ryan la detuvo. Acabas de salir del hospital, puedes saltarte el brindis. Al ver a los parientes sentados solemnes a su alrededor, Roma mostró un leve nerviosismo y bajó la voz. Pero Eulalia, aunque no se siente bien, también brindó. Si yo no lo hago, no quedará bien. Ryan frunció el ceño, le quitó la copa y se explicó respetuosamente ante los mayores: Roma aún no está totalmente recuperada. El médico ha indicado que no debe beber, pero como las reglas familiares son estrictas, como su hermano, brindaré en su lugar. Dicho esto, se bebió el vino de su copa de un solo trago. Eulalia miró su copa, aún a medio llenar, y luego a Ryan, que ya estaba ayudando a Roma a sentarse. Sintiendo un amargo sabor en la boca, tomó aire profundamente, forzándose a ignorar el ardor que le subía del estómago. Levantó la cabeza y se terminó de un trago su copa. El alcohol, como un torrente violento, le revolvió el estómago, causándole espasmos dolorosos. Se mordió los labios hasta dejarlos pálidos. Su ropa quedó empapada de sudor frío, pero no emitió un solo sonido, porque en la familia Sao, las normas eran severas. Ningún joven podía dejar la mesa antes de que los mayores terminaran. Así que solo pudo aferrarse a la mesa, soportando el dolor en silencio. Todos bebían y charlaban alegremente. Nadie notó su sufrimiento. Ryan, mientras atendía a los mayores, seguía sirviendo comida a Roma, llenándole el cuenco con pescado, camarones y carne de cangrejo. La anciana señora Sao se percató y, mirando el cuenco vacío de Eulalia entornó los ojos. Ryan, no te limites a cuidar a tu hermana. También debes atender a Eulalia. No ha comido nada. ¿Será que no le gusta la comida? Ryan se volvió y, al ver el rostro pálido de Eulalia, le sirvió un poco de pescado. Bajo las miradas atentas de todos, Eulalia dudó un momento, luego tomó el pescado y se lo llevó a la boca. Roma Sao lo vio, abrió los ojos sorprendida, queriendo decir algo, pero al cruzar la mirada con los mayores, no se atrevió. La anciana asintió, satisfecha, y luego fijó su atención en Roma, hablando con seriedad. Roma, el próximo mes es tu cumpleaños. Voy a organizar una fiesta e invitar a jóvenes adecuados de nuestro círculo social. Podrás elegir uno que te guste y así concretar tu matrimonio. No podemos dejar que pase más tiempo. Después será más difícil encontrar pareja. El color desapareció del rostro de Roma, que miró angustiada a Ryan. El rostro de Ryan también se tensó, pero aún mantuvo la compostura, rechazando con cautela. Roma aún es joven. No hay prisa. Su futuro esposo lo elegiré yo personalmente. Al escuchar esto, todos los mayores quedaron atónitos y empezaron a persuadirlo. Ryan, sabemos que siempre has mimado mucho a tu hermana, pero los hombres deben casarse y las mujeres también. Y tú eres tan exigente. ¿Quién sabe cuántos años más pretendes hacerla esperar? Desde que te casaste,
Hemos buscado candidatos para Roma. Hemos considerado decenas y ninguno te parece bien. ¿No estás retrasándola? Así es. Roma y Eulalia tienen la misma edad. Ya tienen 25 años. No son niñas. Tú, como su hermano, ya te casaste. Seguramente ella también querrá formar su propio hogar pronto. Cuanto más escuchaba a Roma, más nerviosa se sentía. Por primera vez, reunió el valor para expresar su opinión. Yo no tengo prisa por casarme. No importa esperar unos años más. Roma, aunque seas hija adoptiva, desde pequeña te hemos amado como a una hija de sangre. Por supuesto que queremos que tengas un buen futuro. Ahora que tu hermano ya resolvió su vida, también debemos ocuparnos de la tuya. Así que queda decidido lo del banquete de presentación. Prepárate bien cuando regreses. Entre las discusiones, Ryan intervino directamente para zanjar el tema. Al oírlo, el cuerpo de Roma tembló, y sus ojos se llenaron de lágrimas. El rostro de Ryan también se ensombreció, las venas sobresaliendo en el dorso de su mano. Ya no pudo contenerse, se levantó bruscamente y, con una ira apenas disimulada en su voz, exclamó: «He dicho que el matrimonio de Roma lo decidiré yo, y no quiero que nadie más se entrometa». El siempre sobrio y contenido heredero de la familia Zhao perdiendo el control delante de tantos mayores provocó un revuelo inmediato. Los rostros de todos se oscurecieron. ¿Cómo que no podemos intervenir? Ahora es el mejor momento para encontrarle una pareja. Si seguimos postergando, llegará a los 30. ¿Cómo quieres que estemos tranquilos? Exactamente. Aunque la hayas consentido desde pequeña, ahora ya tienes tu propia familia. Más adelante, tendrás hijos, y tu prioridad será tu esposa e hijos. Por mucho que quieras a Roma, no será igual. Arrastrado por la rabia, Ryan respondió fríamente, sin pensar: «Nunca tendré hijos. Mientras Roma no quiera casarse, jamás la obligaré. Mientras yo viva, podrá casarse cuando quiera, o nunca hacerlo si así lo desea. La cuidaré toda la vida». Capítulo 4. Mientras toda la familia discutía acaloradamente, con los rostros enrojecidos por la rabia, Eulalia se mantenía en absoluto silencio, sentada en su silla. Observaba cómo Ryan perdía el control, enfrentándose a sus padres, sintiendo como si algo pesado le oprimiera el pecho, asfixiante y sofocante. Se levantó con intención de marcharse, justo cuando el furioso padre Zhao, en un arranque de ira, volcó la mesa. «¿Qué tonterías estás diciendo? La familia Zhao lleva 9 generaciones transmitiéndose de padre a hijo. ¿Cómo que no tendrás descendencia?» Los platos, cubiertos y sopas salieron volando, y Ryan, por instinto, protegió a Roma apartándola. Eulalia, en cambio, se quedó petrificada y no pudo reaccionar, recibiendo de lleno todo el impacto de platos, cubiertos y líquidos hirvientes. El caldo caliente le quemó el brazo, enrojeciéndolo y cubriéndolo de ampollas. Un cuenco de porcelana la golpeó en el hombro, el cuello y la frente, y la sangre brotó rápidamente, empapando su ropa. Con un gemido ahogado, cayó pesadamente al suelo, sintiendo como su cuerpo se desarmaba. Una ola de picazón y dolor agudo se apoderó de sus nervios, desgarrándola por dentro, forzando sus párpados abiertos. Alcanzó a ver a Ryan alejándose mientras protegía a Roma, sin mirar atrás. Su visión se volvió cada vez más borrosa, y una fuerza invisible la arrastró hacia un abismo oscuro. No sabía cuánto tiempo había pasado cuando despertó, y descubrió que estaba en el hospital. Roma dormitaba a su lado, mientras Ryan, con el rostro frío e inexpresivo, se mantenía de pie. Él le quitó su abrigo y se lo colocó en los hombros, justo cuando iba a acariciarle la cara. Sus miradas se cruzaron. Ryan se quedó congelado, luego bajó la mano y, sin decir palabra, salió a buscar al médico. Cuando se fue, Eulalia, reuniendo fuerzas, intentó retirar su mano adormecida, sobre la que Roma dormía, pero accidentalmente la despertó. Roma abrió los ojos adormilada y, con voz somnolienta, preguntó: «Eulalia, ¿estás bien? ¿Cómo te sientes?» «Estoy bien», mirando sus heridas ya vendadas. Eulalia negó suavemente con la cabeza. Solo entonces Roma se tranquilizó y le sirvió un vaso de agua. «Qué alivio. Ayer me asustaste mucho. No solo te quemaste, sino que además sufriste una grave reacción alérgica. Me arrepiento tanto de no haberte detenido de comer ese pedazo de pescado. Tú también, si sabías que eras alérgica, ¿por qué no se lo dijiste a mi hermano? ¿Por qué insististe en forzarte?» Mientras Roma murmuraba sus quejas, Ryan regresó con el médico. Al oír que Eulalia era alérgica al pescado, Ryan se quedó atónito, mirándola con una expresión profundamente complicada. Eulalia negó con la cabeza. «No fue por forzarme. Simplemente hay demasiadas normas en las comidas familiares. Todos los mayores estaban mirando. No quería arruinar el ambiente. Por eso comí el pescado». Roma Zhao suspiró, agarrándole la mano.
Yo sé que tampoco te gustan esas reuniones. Te tengo buenas noticias. Mi hermano ya me prometió que, salvo en la víspera de Año Nuevo, no tendremos que asistir a las comidas familiares. Ya no tendrás que andar con pies de plomo ni yo seré presionada para casarme. Recordando la caótica escena antes de perder el conocimiento y oyendo ahora estas palabras, Eulalia no se sorprendió en absoluto. Para evitar que Roma se casara, Ryan había estado dispuesto a enfrentarse a toda la familia Zhao. Era evidente que la amaba hasta un punto irracional. Eulalia sabía que, en el estado en que Ryan ahora protegía desesperadamente a Roma, tarde o temprano acabaría revelando públicamente sus verdaderos sentimientos. Cuando eso pasara, sin duda estallaría un escándalo aún mayor. Ella no quería verse atrapada en ese desastre, solo quería marcharse pronto y alejarse para siempre. Al ver que Eulalia no decía nada, Roma quiso seguir hablando, pero en ese momento sonó su teléfono. Al ver en la pantalla el nombre, papá, su expresión se congeló y miró a Ryan, buscando ayuda. Ryan frunció el ceño, tomó su teléfono y salió apresuradamente de la habitación. Roma, preocupada, lo siguió rápidamente. La habitación quedó en silencio de nuevo, salvo por el médico que continuaba revisando a Eulalia con cuidado. No parece haber mayores problemas, pero por precaución deberías hacerte un chequeo general en el piso de arriba. Eulalia aceptó la orden médica y fue sola a realizarse los exámenes. Los ascensores estaban en la última planta, y como no quería esperar, decidió tomar las escaleras. Pero al llegar al hueco de la escalera, escuchó unas voces familiares. Roma, escúchame bien, no me importa cómo reaccionen al saber que nos amamos. Lo único que quiero es tenerte a mi lado, nunca separarme de ti, incluso si debo renunciar a la herencia de la familia Zhao. Lo haré gustoso. ¿Pero has pensado en Eulalia? Ella ahora es tu esposa, y además mi mejor amiga. No puedo hacerle daño. Roma lloraba mientras miraba a Ryan. Él le apretó la mano con fuerza, con los ojos inyectados en sangre, su voz desesperada. Si tanto te preocupaba su sufrimiento, entonces no deberías haberme obligado a casarme con ella. Tú sabías perfectamente que nunca la amé, que solo te amaba a ti. Gritaba su dolor contenido, sin preocuparse ya por nada, e inclinándose, buscó sus labios. Roma Zhao cerró los ojos aceptando su beso, rindiéndose poco a poco. Cuando ya no podía respirar, gimió un hermano ahogada, y se apoyó en su pecho, jadeando, mientras intentaba recuperar el aliento. Alzó ligeramente la cabeza y, en ese instante, vio a una figura en la puerta. En un segundo, toda su sangre pareció congelarse. Eulalia, capítulo 5. Eulalia observó en silencio la escena de su beso, sintiendo que 1000 palabras se agolpaban en su garganta, pero cuando quiso hablar, aquellas palabras quedaron atascadas, incapaz de pronunciar siquiera una sílaba. El rostro de Roma cambió abruptamente. Apartó rápidamente a Ryan y corrió hacia Eulalia. Eulalia, tú, ¿por qué te levantaste sin avisarme? Justo estábamos discutiendo con mi hermano qué regalo podríamos comprarte para animarte después de todo lo que has sufrido. Y de repente, un insecto voló a mi cabello. Mi hermano solo estaba ayudándome a quitármelo. Balbuceaba nerviosa. Sus ojos desesperados lanzaban súplicas a Ryan, pidiéndole que confirmara su historia. El rostro de Ryan se tensó, cerrando los labios con frialdad. Durante largos segundos no dijo nada. Solo cuando vio que Roma estaba a punto de romper en llanto, asintió levemente, su voz fría como el hielo. Sí, Eulalia sabía bien por qué Roma hacía esto, no quería destruir los 7 años de amistad entre ellas. Hubo un tiempo en que, al descubrir la traición, Eulalia odió a Roma con toda su alma, incapaz de saber cómo enfrentarse a ella. Pero después de decidir marcharse, el amor y el odio empezaron a desvanecerse juntos. Ahora, simplemente, ya no le importaba. Aunque sabía que todo era una pobre actuación montada para ella, Eulalia no la desenmascaró, conteniendo el oleaje de emociones en su pecho. Forzó una sonrisa. Así que era eso. Roma, sin saber lo que realmente pensaba, suspiró aliviada, abrazándola cariñosamente del brazo. Eulalia, ¿a dónde ibas? Déjame acompañarte. Eulalia sacó la hoja del médico. El doctor me pidió hacerme algunos exámenes. Roma se apresuró a decir que la acompañaría, llevándola lejos de aquel lugar sofocante. Los resultados salieron rápido. El médico recomendó que siguiera bajo tratamiento unos días más, así que Eulalia tuvo que quedarse hospitalizada. Roma solía visitarla de vez en cuando, y siempre que ella venía, Ryan también aparecía. Decían que eran encuentros casuales, pero Eulalia sabía que, en realidad, Ryan no venía a verla a ella, porque cuando pelaba frutas, siempre ofrecía a Roma la parte más dulce, porque las comidas que traía eran siempre los platos favoritos de Roma, porque mientras ellas conversaban, él callaba, con la mirada perdida en la ventana.
pero reflejando en el vidrio su constante atención hacia Roma, cada pequeño gesto. Eulalia lo captaba todo. A veces sentía una punzada de amargura, pero jamás lo dejó ver. Sabía que su corazón, herido y maltrecho, estaba sanando poco a poco. Sabía que algún día, lo olvidaría todo por completo. El día de su alta médica, Ryan fue a recogerla personalmente y, para su sorpresa, le propuso salir juntos. Era la primera vez que él tomaba la iniciativa. Eulalia parpadeó, desconcertada, sin entender sus intenciones. Ryan la llevó primero al cine, luego de compras. Recorrieron joyerías, tiendas de bolsos, boutiques de ropa. Él elegía personalmente decenas de modelos. Este color es demasiado llamativo. No va contigo. Estas pulseras tienen un brillo precioso. Resaltarían tu tono de piel. Durante el matrimonio, aunque a veces salían juntos, siempre era Eulalia quien sugería los paseos. Ryan solo la acompañaba, en silencio, pagando lo que fuera sin mucho interés. Pero hoy, verlo opinando seriamente, eligiendo con cuidado, se le hacía casi irreal, como si no fuera el mismo Ryan Sao que ella conocía. Las dependientas, acostumbradas a ver clientes indiferentes, miraban a Eulalia con envidia. Señora, su esposo no solo la acompaña a comprar, además se preocupa por su opinión y emociones. Tener un marido que la consienta así, debe de ser inmensamente feliz, ¿verdad? Eulalia observó a Ryan sacando su tarjeta negra para pagar. Ágil y despreocupado, no dijo nada. En su mente, miles de pensamientos se agolpaban. ¿Feliz? Si no supiera que la persona que él amaba era Roma, quizá, sí, se habría sentido feliz. Pero después de todo lo vivido, aquellas lujosas joyas, esos bolsos carísimos, ya no podían moverle el corazón. Ella lo sabía demasiado bien. Ryan, incapaz de darle amor, intentaba compensarla con todo lo demás. Todo lo que él podía ofrecerle era precisamente lo que ella ya no necesitaba. Y lo que ella deseaba de verdad, él nunca podría dárselo. Quizá, después de todo, este matrimonio fue un error desde el principio. Capítulo 6. Cuando terminaron de recorrer las tiendas, ya era al anochecer. Ryan miró la hora y le preguntó qué quería comer. Eulalia ya no tenía apetito, así que él eligió un restaurante cantonés, comentando con indiferencia. Roma dijo que estaba por aquí haciéndose las uñas. La he llamado para que se nos una a cenar. En una ciudad tan inmensa como Beijing, casualmente se encontraban en el mismo lugar. ¿Era realmente una coincidencia? Eulalia no lo sabía, y tampoco quería indagar. Solo murmuró un y, sintiéndose algo fatigada, entró sola en el reservado a esperar. 10 minutos después, Ryan llegó acompañado de Roma. Roma, radiante, se acercó corriendo. Eulalia, fui yo quien convenció a mi hermano de sacarte de paseo. ¿Qué tal lo hizo hoy? ¿Te ha hecho feliz? En ese instante, Eulalia entendió. Incluso la rara iniciativa de Ryan aquel día no había nacido de su voluntad, sino de una petición de Roma. 3 años de matrimonio, las pocas muestras de afecto, todo había sido robado de entre las sombras de Roma. Le entraron ganas de reírse. Una risa amarga y muda. Bajó la cabeza, escondiendo el torbellino de emociones que le agitaba los ojos. Durante toda la cena, masticó los bocados como si fueran cenizas, guardando un silencio absoluto. Roma y Ryan charlaban animadamente, pero ella percibió el desánimo de Eulalia. Por eso, tras la comida, la arrastró a hacerse un spa, buscando consolarla. Eulalia, ¿te has puesto triste porque la cita con mi hermano no fue como esperabas? ¿O porque los regalos no eran de tu gusto? Ay, no lo culpes. Aunque parezca tan maduro y sereno, en realidad no sabe tratar con chicas. ¿Te cuento algo? Una vez, de pequeña, mencioné que quería un pastel de selva negra. Mi hermano aprendió a prepararlo solo para mí. Ese mismo día, vinieron a casa 2 chicas que le gustaban mucho, y aunque le pidieron probar el pastel, él no les dio ni un trocito, diciendo que lo que preparaba solo era para Roma. Se rieron de él durante años. ¿No te parece que siempre has sido algo torpe? Reía de forma despreocupada mientras hablaba. Eulalia la miraba, deseando poder reír también, pero ni una sonrisa le salió. Solo aquellos que saben que son el centro del amor de alguien pueden bromear así con tanta seguridad. Un nudo amargo se formó en su pecho para que Roma no lo notara. Se excusó diciendo que iría al baño. Cuando salió, el mundo ya estaba sumido en el caos. Gritos, empujones. La gente corría hacia las salidas mientras nubes de humo espeso invadían los pasillos. Eulalia tosía sin parar, los ojos llorosos. A través de los gritos de fuego, su primer pensamiento fue: Roma sigue dentro. Sin pensarlo, se abrió paso entre la multitud, avanzando contra la corriente. Llegando al reservado, vio a Ryan protegiendo a Roma entre sus brazos.
llevándola hacia la salida. Roma, desesperada, gritaba: «Hermano, Eulalia sigue en el baño. No sabe que hay un incendio. Ve a buscarla. Yo puedo salir sola. Primero tú». La voz de Ryan era firme como el acero. Roma intentaba zafarse de él. «No me pasará nada. Ve a salvar a Eulalia. Es tu esposa. Si le pasa algo, nunca te lo perdonarás». Pero Ryan respondió con una frialdad que partió el alma: «Roma, escucha bien, no me importa lo que le pase. Solo quiero asegurarte a ti. Si tienes suerte, saldrá sola. Si no, tampoco importa. Solo tú me importas, nadie más». Cada palabra era como un cuchillo que se hundía en el corazón de Eulalia. Mordió sus labios hasta sentir el sabor metálico de la sangre, su cuerpo temblando de dolor y rabia. Ryan desapareció entre la multitud protegiendo a Roma, mientras la gente empujaba con más fuerza. Una avalancha la tiró al suelo, y fue pisoteada sin piedad, su cuerpo llenándose de hematomas. El dolor desgarrador la hacía temblar entera, cubierta en sudor frío. El fuego avanzaba, las llamas lamían sus pies. Con lágrimas de desesperación, Eulalia se arrastró como pudo, apoyándose en las paredes, luchando por salir. Cuando, maltrecha y cubierta de cenizas, logró alcanzar el exterior, lo primero que vio fue a Ryan, arrodillado, masajeando la pierna de Roma con ternura. Eulalia lo observó, y en sus ojos enrojecidos, no quedaba más que un pozo de tristeza. Miró sus propios brazos cubiertos de heridas y sonrió con amargura. Sin decir nada, se dio la vuelta y se alejó sola, tragándose la última gota de dignidad que le quedaba. Capítulo 7. De vuelta a casa, sola, revisó su móvil. Decenas de mensajes de Roma la esperaban. Eulalia respondió solo con una línea: «Estoy bien, ya llegué, no te preocupes». Tras enviar el mensaje, abrió la conversación anclada de Ryan. Vacía. Ni un solo mensaje, ni una sola llamada. Él cumplía exactamente lo que había dicho. Eulalia no significaba nada para él. En ese instante, el corazón de Eulalia, ya fracturado, se redujo a cenizas definitivas. Cenizas que jamás volverían a encenderse. Pasó una semana sin que Ryan volviera a casa. Eulalia tampoco preguntó, solo se concentró en organizar y liquidar los bienes para el inminente divorcio. De vez en cuando, veía en redes sociales las fotos de Roma de viaje. Y siempre, en cada instantánea, había rastros de Ryan. Una mano masculina pelando camarones, un reflejo de su sonrisa en las pupilas de Roma, unas iniciales dibujadas junto a ella en la arena. Eulalia fue pasando las imágenes, dando me gusta una tras otra. Los días transcurrieron, hasta que finalmente sonó el teléfono. «Señorita Y, hoy finaliza el periodo de reflexión para su divorcio. ¿Cuándo puede pasar a recoger los papeles?» Eulalia había esperado tanto este momento. Salió inmediatamente, y recogió los 2 certificados de divorcio. Al salir de la oficina legal, iba a buscar a Ryan para darle el suyo. Pero antes, recibió una llamada. «Eulalia, Ryan está borracho. ¿Podrías venir a buscarlo?» Anotó la dirección y fue allí sin demora. Cuando llegó frente al reservado, escuchó la voz ebria de Ryan desde dentro. «Estos días viajando con Roma han sido los más felices desde que me casé. Solo ella, a mi lado, sin necesidad de fingir, amándonos libremente. Ojalá pudiera detener el tiempo. Ojalá Roma pudiera ser mía para siempre. Pero mi mayor deseo siempre ha sido un sueño imposible». Su voz destilaba tanta desesperación que incluso sus amigos mostraban expresiones de compasión. «Ryan, deja de hablar así. Eulalia está por llegar. Si te oye, se sentirá devastada. Ella te ama tanto, se quedó en Beijing por ti, se distanció de su familia, te lo entregó todo. Sí, dejó pasar su oportunidad de estudiar en el extranjero por casarse contigo. Se desvelaba para traerte sopa cuando trabajabas hasta tarde. Te cuidó día y noche después de tu accidente, cuando te enfermabas lejos. Tomaba el primer vuelo para estar a tu lado. Sabemos que amas a Roma, pero son hermanos. No puede ser. Debes aprender a valorar a quien tienes a tu lado, antes de arrepentirte». Ante sus palabras, Ryan soltó una risa amarga. «¿Arrepentirme? En toda mi vida, solo me he arrepentido de una cosa. Hace 3 años, debería haberme negado. No debería haberme dejado convencer por Roma. No debería haberme casado. Si no lo hubiera hecho, quizás, solo quizás, todavía habría una posibilidad para nosotros». Capítulo 8. Al oír esas confesiones embriagadas, Eulalia sintió una opresión en el pecho, pero, curiosamente, ya no sentía dolor. Cerró los ojos, respiró hondo, y cuando los abrió de nuevo, su mirada era serena, como un lago sin olas. Colgándose el bolso al hombro, se acercó a la puerta y llamó suavemente. Unos segundos después, los amigos de Ryan,
apoyándolo torpemente. Lo sacaron del reservado. Tras unas pocas palabras de cortesía, lo ayudaron a subir al coche, despidiéndose enseguida. Eulalia condujo en silencio, llevando a Rayyan de regreso a la casa. Al entrar, apenas alcanzaron el sofá cuando Rayyan, tambaleándose, cayó sobre ella, abrazándola con fuerza, sin soltarla, llamándola una y otra vez. Roma, Roma. Eulalia intentó liberarse, pero Rayyan, obstinado, apretaba más fuerte. Te has equivocado, Rayyan. Yo no soy tu Roma. Él, borracho, entreabrió los ojos nublados y la miró durante mucho tiempo, antes de estrecharla aún más entre sus brazos. Claro que eres Roma. Estás enfadada conmigo, ¿verdad? Perdón, hermana, perdón. No debería haber bebido, pero te echo tanto de menos. Cada día, por favor, no te enfades conmigo. Te digo que no soy Roma. Pero Rayyan, perdido en su propia ilusión, no escuchaba. Con manos torpes, acarició su cabello y sacó su móvil. Mira, cariño, te preparé una sorpresa. Diseñé personalmente este anillo de compromiso, este vestido de novia, con el zafiro que tanto te gusta, desde que cumpliste 18 años. He soñado cada vez que te veía, cómo te verías vestida de blanco, cómo llorarías cuando te pusiera el anillo. En la pantalla brillaban un anillo majestuoso y un vestido de novia cubierto de diamantes. Eulalia lo miró en silencio, los ojos empañados de una emoción indescriptible. De su garganta brotó una voz ronca. Si la amas tanto, entonces, ¿qué soy yo para ti? Rayyan respondió casi sin pensar. Eulalia, no significa nada. Si no hubieras insistido en que la casara, yo jamás habría reparado en ella. Después de esas palabras, se aferró a ella, murmurando incesantemente. Roma, te amo, te amo. Eulalia sonrió débilmente, cerró los ojos y dejó que las lágrimas corrieran silenciosas. Hasta el amanecer, Rayyan finalmente cayó dormido, exhausto. Ella lo contempló un largo rato, luego se inclinó y colocó el acta de divorcio junto a su almohada. En su sueño, Rayyan pareció percibir su presencia. Sin abrir los ojos, murmuró. Eulalia, hazme una sopa para la resaca. Esta vez, Eulalia no respondió como siempre. Se levantó sin hacer ruido, volvió al dormitorio, sacó su maleta, y sin mirar atrás, abandonó la villa. Reservó el primer vuelo hacia Shanghái. En el trayecto hacia el aeropuerto, borró todos los contactos de Roma y Rayyan de su teléfono. Cuando el taxi se detuvo frente a la terminal, el primer rayo de sol del amanecer bañaba su figura. Eulalia levantó la cabeza, contempló por última vez aquella ciudad. Adiós, Beijing. Adiós, Rayyan. Capítulo 9. Cuando Rayyan despertó por completo, el sol ya estaba alto. El dolor de cabeza lo tenía aturdido. Instintivamente quiso llamar a Eulalia para que le buscara un analgésico, pero al girar la cabeza, lo primero que vio fue un documento rojo junto a él. Tomándolo entre las manos, al principio frunció el ceño, molesto. Eulalia, ¿qué tontería es esta? ¿Por qué de día noche me amenazas con un certificado de divorcio? Se levantó torpemente mientras hojeaba el documento, hasta que vio los nombres impresos. El certificado de divorcio era real. El color se desvaneció de su rostro. Ignorando su dolor de cabeza, bajó corriendo las escaleras, revisando cada rincón de la casa, pero no encontró ni rastro de Eulalia. Todos sus objetos personales habían desaparecido, como si nunca hubiera existido allí. La expresión de Rayyan se ensombreció. Sacó su móvil y, al buscar su contacto, descubrió que estaba bloqueado. Eulalia realmente se había ido. ¿Por qué? ¿No la había tratado suficientemente bien últimamente? ¿No era ella quien lo amaba tanto? ¿Cómo pudo marcharse? Se sentó en el sofá, desconcertado. En ese momento, sonó una notificación. La pantalla se iluminó. Era un mensaje de Roma. Hermano, ¿estás ocupado? De repente me entraron muchas ganas de comer pastel de osmanthus de esa tienda en el sur de la ciudad. ¿Me lo comprarías, por favor? Acompañado de un emoji adorable. Al ver el mensaje, Rayyan dejó de pensar en Eulalia. Condujo 2 horas. Hizo cola media tarde, y finalmente consiguió el pastel. Cuando llegó a casa de Roma, ya estaba atardeciendo. Ella, aún somnolienta, corrió a sus brazos. Hermano, Rayyan la sostuvo con ternura. Traje tu pastel, cómelo mientras está caliente. Sacó con cuidado el paquete tibio de su abrigo. Gracias, hermano. Roma lo recibió sonriente, fotografiando el pastel con cariño, pero pronto frunció el ceño. ¿Por qué solo compraste uno? Eulalia también adora este pastel. Deberías llevarle uno también. Compartiré el mío con ella. Dicho esto, trató de enviarle la foto a Eulalia, pero apareció un pequeño símbolo rojo, un signo de exclamación. Eulalia me ha bloqueado. Hermano,
¿Qué has hecho ahora para enfadarla? Raijan resopló frío. No he hecho nada. Ella misma se fue. Sacó el certificado de divorcio. En casa. Aún no había comprendido la magnitud. Pero ahora, frente a Roma, su amor inalcanzable, murmuró, Roma, ¿no es mejor así? Eulalia eligió irse. Ahora, finalmente, podemos estar juntos. Ya no tenemos que fingir ser hermanos. Se acercó paso a paso, arrinconando a Roma contra la pared. Ella, pálida, murmuró, pero, hermano, somos familia, la familia no aceptará esto. Quiso resistirse, pero no pudo. En esos días que pasaron juntos viajando, actuaron como verdaderos amantes, abrazándose, acariciándose, cruzando límites prohibidos. Raijan le sujetó la muñeca con fuerza, la presionó contra la pared, y con los ojos enrojecidos, la besó con fiereza. Te dije que, por ti, rompería con todos, por ti, haría cualquier cosa. Capítulo 10. Tal vez porque ya no quedaban ataduras, Roma no tardó en rendirse. Su rostro estaba sonrojado, besada hasta la asfixia por su propio hermano, mientras el pastel de osmanthus caía al suelo, olvidado por completo. Raijan la alzó de un tirón, llevándola a la cama, con manos urgentes, le arrancó la ropa, sembrando besos desesperados sobre su piel blanca y temblorosa. La pasión desbordada llenó la habitación hasta el amanecer. Después de aquella noche de desenfreno, Raijan, satisfecho, la abrazó contra su pecho, murmurando dulcemente en su oído, Roma, casémonos. No importa si los demás se enteran. Por ti, haría cualquier cosa. Sus palabras abrasadoras tiñeron de rojo las mejillas de Roma, que, mordiéndose los labios, negó con la cabeza, el rostro lleno de conflicto. Pero Eulalia te ama mucho. Si hacemos esto, la lastimaremos. Hermano, ¿por qué no la buscas? Podríamos disculparnos juntos. Ella es mi mejor amiga. Seguro nos perdonaría. Luego, ustedes podrían tener un hijo. Antes de que pudiera terminar, Raijan la interrumpió, su rostro endurecido por la ira. Basta. Su voz fue tan severa que Roma se sobresaltó. Ya cumplí una vez contigo casándome con ella. Ahora, es ella quien quiso el divorcio. Roma, tú sabes que yo solo te amo a ti. Con Eulalia, nadie será feliz. Dame una oportunidad, por favor. Era la primera vez que Raijan rechazaba una petición suya. Siempre había hecho todo cuanto Roma pedía, sin pensarlo, pero ahora, la sola idea de alejarse de ella lo volvía impaciente y rabioso. Los ojos de Roma se llenaron de lágrimas. Se acurrucó en su pecho, sollozando. Hermano, solo esta vez, la última vez, te lo ruego. Eulalia es mi amiga. No quiero que sufra. Además, somos hermanos. Si nos descubren, nos castigarán duramente. Si te quedas con Eulalia, aún podremos vernos. ¿No es así? Mientras hablaba, las lágrimas corrían por su rostro, ablandando el corazón de Raijan. Él la abrazó con fuerza, su voz baja y resignada. Está bien, lo haré. Iré a buscar a Eulalia, pero escucha bien, será la última vez. Si vuelve a hacer un escándalo, no volveré a preocuparme por ella. Al oírlo, Roma sonrió inmediatamente, asintiendo con entusiasmo. Sabía que eres el mejor, hermano. La mirada de Raijan se volvió tierna. Su mano acarició lentamente la cintura de Roma, subiendo poco a poco. Pero, espera un par de días más. Ahora que nadie nos interrumpe, quiero pasar más tiempo contigo. Roma no respondió con palabras, pero su rostro encendido fue respuesta suficiente. Raijan no esperó más. Con un solo movimiento, la empujó bajo su cuerpo, devorándola de nuevo. Pronto, los jadeos suaves y entrecortados llenaron toda la habitación, sumiéndolos en otra noche sin descanso. Con el deseo de cumplir su sueño, Raijan no perdió ni un minuto. Desde el día siguiente, llevó a Roma de un lado a otro, disfrutando de cada instante. Para los que no sabían la verdad, solo era un hermano mimando a su hermana, pero los que conocían la realidad, sabían que finalmente podían amarse sin restricciones. Raijan incluso organizó una fiesta, invitando a todos sus amigos más cercanos. En la sala privada del club, Roma se sentó junto a él, abrazada con fuerza. Raijan no permitía ni que bebiera una copa de vino. Uno de los amigos, viendo la escena, no pudo evitar advertir en voz baja. Raijan, ¿y Eulalia? ¿No temes que se entere si sigues así con Roma? Sí, todos sabemos que has amado a Roma por años, pero si Eulalia se entera hoy, no terminará bien. Raijan, ya algo ebrio tras varias botellas, soltó una carcajada despectiva al oír su nombre. Eulalia, hizo una pausa, sonriendo con desprecio. Ya me divorcié de ella. Capítulo 11. Al escuchar la noticia, todos en la sala soltaron exclamaciones de asombro.
Algo tan importante y nadie se enteró, lo has mantenido demasiado en secreto. Pero ahora que estás divorciado de Eulalia, ¿piensas casarte con Roma? No es por ser aguafiestas, hermano, pero con las estrictas tradiciones de tu familia, eso va a ser muy difícil. Sí, ¿de verdad están preparados para enfrentarlo? Uno tras otro, lanzaban preguntas. Todos pensaban que Raijan, una vez libre de su matrimonio, correría sin dudar hacia Roma, su amor de toda la vida. Después de todo, cualquiera que los conociera había visto esa devoción silenciosa a lo largo de los años. Pero cuanto más hablaban, más oscura se volvía la expresión de Raijan. Apretó con fuerza a Roma entre sus brazos y bajó la voz. Roma, ¿qué piensas tú? Le cedía la decisión. Si ella pronunciaba una sola palabra, Raijan estaba dispuesto a entregarle todo, sin importar el precio. Bajo la mirada expectante de todos, Roma sonrió con dulzura, sin perder la calma. Ahora mismo, Eulalia solo está molesta con mi hermano. Llevan años casados. Seguro pronto se reconciliarán. No bromeen. Yo y mi hermano solo somos hermanos. ¿Cómo podría yo estar con él? Giró el rostro hacia Raijan, su tono inocente. ¿Verdad que recuperarás a Eulalia? Su respuesta simple y pura dejó a todos sin palabras. Miraron a Raijan, incrédulos, esperando que lo negara. Pero él, tras unos segundos de silencio, asintió con suavidad. Roma tiene razón. Eulalia solo está enfadada. Muy pronto la recuperaré. Nos volveremos a casar. Hablaba con ligereza, como si no fuera más que un trámite sencillo. Sus amigos, sin embargo, intercambiaron miradas incómodas. Finalmente, uno de ellos rompió el silencio. Raijan, dices que Eulalia te dejó. Si ella realmente decidió marcharse, ¿no será difícil hacerla volver? Además, si tú y Roma se aman de verdad, nosotros, tus hermanos, te apoyaríamos. ¿No crees que arrastrar a Eulalia así es cruel? Sus palabras resonaron en la habitación. Todos habían sentido, desde hacía tiempo, la incomodidad de ver a Raijan atrapado entre dos amores imposibles. Antes de que Raijan pudiera contestar, fue Roma quien habló primero. Casarse con mi hermano siempre fue el sueño de Eulalia. Ella ahora solo está triste. Yo solo quiero su bien. Eulalia regresará, porque ama demasiado a mi hermano. Nunca podría dejarlo. Raijan la miró, complacido, asintiendo con convicción. Sí, tal como Roma decía. Desde el principio, todo había sido una ilusión que ella misma había construido. Y ahora, bastaría con tenderle la mano, y Eulalia volvería, como siempre, convencido de ello. Raijan alzó una botella y bebió de un trago. Cuando Roma quiso detenerlo, él ya la había tomado entre sus brazos, sellando sus labios en un beso cargado de alcohol y deseo. Era la primera vez que se besaban abiertamente delante de sus amigos. Roma intentó empujarlo tímidamente, pero su resistencia se evaporó en segundos. Estaba cayendo de nuevo, como tantas veces. Cuando Raijan quiso ir aún más lejos, la puerta del reservado se abrió de golpe. El padre Sao, con el rostro encendido de furia, irrumpió en la sala. Raijan, Roma, ¿qué demonios están haciendo? El impacto fue inmediato. Los dos se separaron bruscamente. Roma, pálida como la nieve, intentó apartarse de Raijan, pero él la sostuvo con fuerza. Todo lo que viste es exactamente lo que estamos haciendo. La firmeza en su voz dejó a todos helados. Hermano, ¿qué estás diciendo? Roma gritó, temblando. Raijan la miró con seriedad. Roma, ¿quieres estar conmigo? Ya no quiero seguir escondiéndome. No somos hermanos de sangre. Podríamos estar juntos, casarnos, tener hijos, tener una vida verdadera, solo tú y yo. El peso de sus palabras cayó sobre la habitación como un trueno. El padre Sao, imponente y severo, los miraba con un rostro impenetrable. Roma, sin saber cómo reaccionar, alzó la mano y abofeteó a Raijan con fuerza. Hermano, no digas tonterías. El golpe resonó con dureza en el aire. Raijan, inmóvil, bajó lentamente la cabeza, cerrando los ojos, como si el dolor le atravesara el alma. Sus puños se cerraron con fuerza. El resto de los presentes, entendiendo la gravedad de la situación, se retiraron discretamente. El padre Sao soltó un resoplido lleno de desprecio. Sin decir más, ordenó a los guardaespaldas que rodeaban el lugar. De regreso a la casa ancestral. Nadie se moverá hasta que esto esté resuelto. Capítulo 12. Durante todo el trayecto de regreso, Raijan se mantuvo en un silencio sepulcral. Roma, llorando desconsoladamente, intentó acariciar la mejilla enrojecida de su hermano. Pero él, con un simple giro de cabeza, evitó su toque. Cuando llegaron a la antigua casa familiar, ambos fueron obligados a arrodillarse ante los padres Sao, que los miraban desde su asiento con rostros duros como piedra.
la rabia palpitando en sus venas. «Hablen de una vez», rugió Sao padre, su voz atronando en el salón. «¿Qué demonios ha pasado entre ustedes dos? ¿Son hermanos? ¿Cómo se atreven a albergar semejantes pensamientos impuros?» Fue Raiyan quien rompió el silencio. «No somos hermanos de sangre», dijo, su voz grave pero firme. «Roma es solo una hija adoptiva. Padre, madre, he firmado el divorcio con Eulalia. Ahora, quiero estar con Roma». Un instante de incredulidad absoluta cruzó el rostro de Sao padre. Nunca habría imaginado que su hijo, en quien había depositado tantas esperanzas, se atreviera a mirar con deseo a su hermana adoptiva. Y peor aún, que hubiera disuelto su matrimonio en secreto. La furia estalló. Sao padre agarró el bastón ceremonial que descansaba a su lado y, sin dudarlo, lo descargó brutalmente sobre la espalda de Raiyan. Bestia despreciable. El sonido seco del golpe resonó en todo el salón, sin darles respiro. Su mirada se deslizó hacia Roma. La joven, temblando, se derrumbó en lágrimas. «No fue culpa mía. No fue culpa mía», sollozaba desesperada, su voz entrecortada por el miedo. «Fue el hermano quien me forzó. Eulalia es mi mejor amiga. Yo jamás habría permitido su divorcio. Fue todo culpa de él, que ya no se preocupaba por ella». Cada palabra de Roma era una daga que se hundía en el corazón de Raiyan. El dolor en sus ojos era indescriptible. Se volvió hacia ella, atónito, la incredulidad y la angustia reflejadas en su rostro. «Roma, ¿qué estás diciendo? Tú y yo, nos amamos». «Mentira». La voz de Roma se volvió aún más aguda. «Me forzaste a besarte, a acostarme contigo. Yo nunca quise eso. Yo solo quería que siguieras con Eulalia». Cada frase de Roma era como una sentencia de muerte. Cada lágrima suya era un puñal que arrancaba pedazos del alma de Raiyan. Sao padre, viendo todo aquello, dejó caer su último atisbo de esperanza. Su mirada, antes severa, se tornó fría como el acero. No hay excusa. La familia Sao tenía normas claras y estrictas. Las relaciones incestuosas, aunque fueran entre adoptados, eran absolutamente inadmisibles. Ordenó llamar a los guardias. Raiyan fue apresado brutalmente. Trajeron un látigo largo, pesado y cruel. «Raiyan Sao», tronó el padre, «¿reconoces tu falta?» Antes de proceder, Sao padre, en un último gesto de misericordia, le ofrecía una salida. Incluso Roma, aterrada, tiraba débilmente de la manga de su hermano, suplicante. «Hermano, por favor. Solo admite tu error. Son 99 latigazos. Te matarán». Su voz era temblorosa, genuinamente asustada, pero Raiyan, herido hasta la médula por su traición, soltó una risa amarga. Apartó con violencia la mano de Roma. «No he cometido ningún error», dijo, su voz rota pero firme. «Aunque muera, no me retractaré». Sus ojos, enrojecidos y desesperados, se fijaron en ella. «Te lo prometí, Roma, por ti, lo daría todo». ¿99 latigazos? Son un precio insignificante para amarte. La atmósfera se tensó hasta el límite. Sao padre apretó los dientes, el látigo silbando en el aire. El primer golpe cayó. El sonido desgarrador de la piel abriéndose llenó la sala. Raiyan gritó de dolor, pero no emitió ni una sola palabra de súplica. Golpe tras golpe, su espalda se tiñó de sangre, la carne desgarrada, el sudor frío cubriendo su cuerpo. El látigo, pesado y cruel, seguía cayendo sin piedad, hasta que se rompió, hecho trizas por la brutalidad. Y Raiyan cayó al suelo, inconsciente, su cuerpo destrozado y cubierto de heridas sangrantes. Sao padre ordenó que se lo llevaran. Sus ojos, inyectados de rabia, se clavaron en Roma, que, pálida como un fantasma, se arrodilló temblando. En su memoria, Roma siempre había sido una niña dulce, algo caprichosa, sí, pero nunca habría imaginado semejante traición. La voz del patriarca fue fría como un hielo que no perdonaba. «Roma, prepárate para un matrimonio concertado. Aunque seas solo una hija adoptiva, siempre te tratamos como a una hija de sangre. Pero con Raiyan, jamás volverá a ser posible». Sus palabras eran sentencia firme, un recordatorio cruel de su lugar. Las lágrimas de Roma brotaron como un río incontrolable. Se inclinó profundamente, su voz entrecortada. «Sí, padre, porque sin Raiyan a su lado, no tenía el valor de desafiar el destino impuesto». Capítulo 13. Raiyan no recuperó la conciencia hasta el día siguiente. Apenas movió un músculo. Un dolor abrasador le atravesó todo el cuerpo como un cuchillo caliente desgarrando su carne. Roma, que había estado encogida junto a él, levantó la cabeza al ver que despertaba. Una expresión de radiante alegría floreció en su rostro empapado de lágrimas. «Hermano, por fin despertaste. Estaba tan preocupada». «¿Todavía te duele mucho?».
el tono afectuoso en su voz, la ternura reflejada en su mirada. Todo aquello que en otro tiempo habría derretido su corazón, ahora solo le provocaba un profundo y amargo cinismo. Raijan apartó el rostro con frialdad, negándose siquiera a mirarla. Ni una palabra salió de sus labios. El silencio cortante provocó que Roma, desesperada, adoptara un tono suplicante. Tomó temblorosamente la mano herida de Raijan y, entre sollozos, empezó a explicar. Lo siento, hermano, sé que me odias ahora, pero no tenía otra opción. Su voz se quebraba mientras las lágrimas seguían cayendo. Desde el principio, yo solo fui una hija adoptiva en esta familia. Si yo hubiera reconocido mis sentimientos, papá me habría expulsado sin piedad. Pero tú eres diferente, eres su hijo legítimo. Él solo te castigó físicamente, sin llegar a abandonarte. Si yo hubiera admitido todo, si me hubieran echado, nos habríamos perdido para siempre. Roma sollozaba, sus lágrimas humedeciendo las sábanas. Por favor, hermano, haz lo que te digo. Sí. Ve a buscar a Eulalia, convéncela para que vuelva. Solo si ella regresa, papá estará satisfecho, y nosotros podremos seguir viéndonos, aunque sea así. Cada palabra suya, cada gemido de su llanto, perforaba la resistencia de Raijan. Pese a todo, pese a las heridas en su espalda y en su corazón, él, que la había adorado durante tantos años, no pudo mantener su ira, especialmente cuando escuchó hablar de un matrimonio arreglado para ella. Un escalofrío helado le recorrió la espalda. Apretó con fuerza la mano frágil de Roma. No importa si me expulsan, no importa si cortan todos los lazos, yo podría cuidar de ti, Roma. Sus ojos ardían de pasión dolorida. ¿Por qué no me das una oportunidad? ¿Sabes cuánto tiempo he esperado? Desde que tenías 18 años, soñaba con casarme contigo. Con dificultad, sacó el móvil y le mostró las imágenes guardadas con celo. Bocetos de un vestido de novia de ensueño, rebosante de encajes y diamantes. Diseños de un anillo de compromiso cuyo valor ascendía a millones. Todo, absolutamente todo, creado pensando solo en ella. Roma, al ver aquellas pruebas silenciosas de amor obsesivo, no pudo contenerse y se lanzó a sus brazos, sollozando. Lo sé, hermano, pero ahora no podemos. Entre lágrimas, su voz se quebró, y Raijan, derrotado por su fragilidad, abrazó su cuerpo tembloroso con infinita ternura. Apretando los dientes, murmuró con esfuerzo. Está bien, haré lo que me pides. Iré a buscar a Eulalia. Al oír estas palabras, Roma finalmente dejó de llorar, pero Raijan añadió, con voz ronca, pero hay una condición. Sus ojos, enrojecidos, se clavaron en los de ella. No puedes casarte, no puedes irte. Roma, debes quedarte a mi lado, aunque no podamos ser esposos, aunque tengamos que escondernos para siempre. Quiero que sigas siendo mía. Roma sonrió dulcemente a través de las lágrimas. Su rostro se tiñó de un rubor encantador. Se inclinó hacia él y, por primera vez, besó a su hermano de forma voluntaria. Por supuesto, hermano, nunca te dejaré, aunque no podamos ser una pareja ante el mundo. Roma siempre estará contigo. Esas palabras, como un bálsamo, curaron las heridas más profundas del alma de Raijan. Sus ojos, llenos de deseo reprimido, buscaron los de Roma, sin importarle su espalda desgarrada. La atrajo con fuerza hacia sí, cuando quiso tomar la iniciativa. Roma, sonrojada, puso una mano en su pecho para detenerlo. Hoy, deja que sea Roma quien cuide de ti, hermano. La voz dulce y seductora de la joven fue como un veneno dulce. Raijan jadeó con fuerza, sus ojos oscureciéndose. Poco después, gemidos bajos y entrecortados se filtraron a través de las paredes. Sin embargo, bajo la estricta vigilancia de Sao Padre, no pudieron permitirse desmanes. Después de un rato, Roma salió discretamente de la habitación. Raijan, aún dolorido, pero con el corazón parcialmente aliviado, recompuso sus emociones y se presentó ante su padre. Con la cabeza gacha, reconoció su error y prometió traer de vuelta a Eulalia. Sao Padre, al oírlo, asintió con fría satisfacción. Raijan, dijo con gravedad, debes entender que todo lo que hago es por tu bien. Eulalia, ¿acaso no fue buena contigo? Incluso cuando la tratabas con frialdad. Nunca te deshonró. Nunca causó problemas. Siempre estuvo allí, silenciosa, leal, entregada. ¿Y Roma? Sao Padre alzó una ceja, su tono lleno de desaprobación. Roma no es más que una hija adoptiva. Nunca podrá ser digna de ti. Raijan apretó los puños. Quiso protestar. Quiso gritar que amaba a Roma más que a su propia vida, pero las palabras murieron en su garganta. Pensó en Eulalia, en cómo ella se había marchado, silenciosamente, dignamente,
Tal vez, ella lo había sabido todo. Quizá había comprendido su traición mucho antes que él mismo. El peso de la culpa lo aplastó, pero ahora no era momento de debilitarse. Raijan cerró los ojos, tragándose todo ese remolino de emociones. Finalmente, asintió en silencio ante su padre. Capítulo 14. Localizar a Eulalia no resultó difícil. Todo el mundo sabía que su hogar natal estaba en Shanghái. Todos recordaban cómo, años atrás, ella lo había abandonado todo: familia, ciudad natal, sueños, solo por seguir a Raijan en Beijing. Raijan tomó el primer vuelo disponible rumbo a Shanghái, rumbo a la mansión de la familia Ye. En su mente resonaban las palabras de su padre. Eulalia era una candidata perfecta, de familia noble, con negocios sólidos que igualaban al prestigio de los Zhao. Además, con un amor incondicional que había beneficiado no solo a Raijan, sino también a toda la familia. Durante años, había sido Eulalia quien, discreta y paciente, ayudaba en los negocios, cuidaba a Raijan, tejía con hilos invisibles la prosperidad entre ambos clanes. Así que para Zhao padre, traerla de vuelta no era solo cuestión de honor, era estrategia. En la mente de todos, de Zhao padre, de Raijan, incluso de Roma, Eulalia solo estaba haciendo un berrinche. Pensaban que bastaría con que Raijan se humillara un poco, y ella volvería corriendo a sus brazos. Sin embargo, apenas llegó a la puerta de la mansión Ye, Raijan recibió un golpe inesperado. El mayordomo, de traje impecable, se plantó ante él, bloqueando su paso con una firmeza inamovible. ¿Acaso no me oíste? Raijan frunció el ceño, su voz impregnada de autoridad. Soy Raijan Zhao. Vengo a buscar a Eulalia. ¿Desde cuándo un simple sirviente se atreve a decidir quién entra o no en esta casa? El mayordomo, imperturbable, negó con la cabeza. Lo siento, señor Zhao. Esta es la orden directa de la señora Ye y de la señorita Eulalia. Tras el divorcio, ninguna de ellas desea volver a verlo. Las palabras, frías como cuchillas, cortaron de lleno el orgullo de Raijan. Eso es imposible. Su voz tembló de rabia, los músculos de su mandíbula tensándose. Jamás habría imaginado que, incluso antes de verla, ya encontraría las puertas cerradas, justo cuando iba a insistir. El mayordomo, con gesto respetuoso, se inclinó. Señorita, bienvenida a casa. Raijan giró la cabeza, y allí estaba ella, Eulalia, su figura elegante bajo la luz dorada del atardecer. Pero no estaba sola, un hombre desconocido la acompañaba, y su brazo descansaba, con naturalidad y ternura, en el de ella. Raijan sintió como algo se rompía violentamente en su pecho. Avanzó hacia ellos a grandes zancadas, la furia pintada en cada línea de su rostro. Eulalia, espetó, la voz vibrante de indignación. Vine hasta aquí especialmente a buscarte, ¿y así me recibes? ¿Es que acaso, ya no quieres reconciliarte conmigo? El extraño soltó una carcajada ligera, mientras Eulalia, que aún sonreía, endureció su mirada. Su respuesta fue clara, cortante como un bisturí. Jamás he dicho que quisiera reconciliarme contigo, Raijan. Creo que he sido muy clara. Estamos divorciados. Las palabras, lanzadas sin titubeos, perforaron su pecho como flechas. Raijan se quedó inmóvil, como si no pudiera procesarlo. En su imaginación, ella debería haber corrido a sus brazos, llorando de felicidad. No este frío glacial, no esta indiferencia cruel. Una punzada de dolor le atravesó el corazón. Perdió el control. De un tirón brusco, apresó la muñeca de Eulalia. Su mirada era hielo y furia mezclados. ¿Es por él? Su voz era un rugido bajo. ¿Acaso ha pasado tan poco tiempo, y ya tienes un nuevo amante? Raijan soltó una carcajada amarga. Tanto te urgía, Eulalia. Tan desesperada estabas, que no podías esperar. Sus ojos la recorrían con desprecio, como queriendo mancillarla con la mirada. ¿Cuántas veces te acostaste con él? Mira, si lo único que quieres es sexo, si vuelves conmigo, yo mismo te lo daré, te lo prometo, me acostaré contigo cuantas veces quieras. Eso es lo que querías, ¿no? Las palabras, viles y envenenadas, caían como latigazos. Raijan quiso seguir, escupir más insultos, pero antes de que pudiera abrir la boca, Eulalia se liberó de un tirón, y sin dudarlo, le cruzó la cara con una bofetada sonora. La fuerza de aquel golpe no estaba solo en su mano, sino en todo el peso de su dignidad, su desprecio, su hartazgo. En sus ojos ya no había frialdad, sino asco y repulsión. Raijan Zhao, dijo, cada palabra como una daga. Me das asco. Su voz temblaba de rabia contenida. ¿De verdad pensabas que había venido a buscarme por ti? ¿Crees que me importa seguir atada a ti? ¿No ves que todo esto lo haces solo por Roma?
¿No eras tú quien ansiaba tanto estar con ella? ¿No era ella tu verdadero amor? Su voz se quebró apenas un instante, pero enseguida se recompuso. Te he dejado el camino libre. ¿Qué más quieres? Por primera vez, Raijan sintió verdadero terror. Ella lo sabía todo. Lo había sabido todo desde el principio. Se llevó la mano a la mejilla ardiente, su expresión oscureciéndose. Solo entonces la miró de verdad. Ya no era la joven ingenua que había dejado su mundo por él. Era otra mujer, más hermosa, más fuerte, más inalcanzable. Roma, comparada con ella, parecía una niña caprichosa y superficial. Eulalia, en cambio, era luz y orgullo y dignidad. Raijan intentó recuperar el control. Su voz bajó, casi suplicante. Eulalia, Roma siempre ha sido tu mejor amiga. ¿Y mi hermana? ¿De verdad vas a lastimarla así? Al mencionar el nombre de Roma, la expresión de Eulalia titubeó un instante. Luego, soltó una risa amarga. Una risa que ya no contenía amor ni compasión. Solo la conciencia brutal de haber sido traicionada por quienes más amaba. Capítulo 15. Desde la universidad, Eulalia y Roma se habían conocido. En aquel entonces, sola y sin familia en Beijing, Eulalia había valorado profundamente aquella amistad, como un salvavidas en medio de un mar desconocido, incluso después, cuando se enamoró de Raijan y fue rechazada repetidamente. Nunca quiso enemistarse con Roma por culpa de un hombre, pero ahora, viéndolo todo con la claridad que da la distancia, entendía que había sido utilizada desde el principio. Roma la había convertido en un simple instrumento, un decorado conveniente para encubrir el amor prohibido que sentía por Raijan. Cada una de sus falsas muestras de cariño, cada palabra de consuelo cargada de envidia, cada ostentación inocente de amor, había sido cuidadosamente calculada para herirla. En el pasado, Eulalia había querido creer que Roma simplemente era una niña mimada, pero fuera de aquel ambiente enfermo, comprendía que todo había sido premeditado, una conspiración urdida con sonrisas y abrazos falsos. Su voz, cuando respondió, fue gélida, cortante. Desde el día que me fui, Roma dejó de ser mi amiga. Aquellas palabras, tan frías como cuchillos, hicieron que Raijan, fuera de sí, se abalanzara hacia ella. Roma siempre te consideró su mejor amiga. Su voz temblaba de indignación. Siempre pensaba en ti. Incluso ahora, todos los días me pide que te busque. ¿Y tú, así le pagas? Eulalia lo miró sin pestañear, sin la más mínima ondulación en su semblante. Su respuesta, sin embargo, fue una daga en el corazón. Si realmente me hubiera considerado su amiga, nunca habría apartado la vista cuando doné mi médula ósea, y nunca, nunca, habría desaparecido tras mi partida. Sin siquiera buscarme una sola vez. Su sonrisa se curvó amarga en sus labios. Roma solo me necesitaba como telón de fondo para resaltar su amor contigo. Cada palabra, una sentencia implacable. Cada sílaba, un clavo más en el ataúd de sus viejos recuerdos. No vuelvas a buscarme, Raijan. Su voz fue baja, pero firme como una roca. Ya no hay nada entre nosotros. Sin darle tiempo a replicar, lo esquivó con elegancia y entró en la mansión Ye. Raijan, paralizado por la rabia y la desesperación, reaccionó de la peor forma. Atrapó el brazo del hombre que la acompañaba. ¿Quién demonios eres tú? Su voz era un rugido. Su mirada, cargada de odio. Debiste seducirla. Antes nunca fue así. Tú no mereces estar en esta casa. El hombre soltó una risa pausada, despreocupada. Antes de que pudiera responder, el mayordomo intervino respetuosamente. Señorito, ¿desea que preparemos algo especial para cenar con la señorita? Raijan parpadeó, atónito. ¿Señorito? Nunca había oído que en la familia Ye hubiera otro hijo. Confuso, no pudo reaccionar a tiempo. El joven, con una sonrisa astuta, se acercó deliberadamente. Me llamo Jordan Ye. Soy el hijo adoptivo de esta familia. Mi existencia se mantuvo en secreto durante años. Se pensaba revelarla solo cuando Eulalia consolidara su matrimonio, para heredar juntos el legado de la familia Ye. Sus palabras fueron suaves, pero cada una era como una flecha envenenada. Ahora que ella ha roto contigo, adivina qué quiero yo, Raijan, el legado de la familia Ye. Oh, a mi querida hermana. Un destello sombrío cruzó los ojos de Raijan. Finalmente lo entendió. Este hombre no era un simple acompañante. Estaba enamorado de Eulalia. El estómago de Raijan se retorció de rabia. «Te has enamorado de tu propia hermana», gritó, su voz rasgando el aire. «La familia Ye nunca permitirá semejante aberración». Jordan sonrió con desdén, arqueando una ceja. «¿Y tú qué, Raijan? ¿No eras tú quien amaba a su propia hermana adoptiva? Si tú tienes derecho a amar a Roma, ¿por qué no puedo yo amar a Eulalia? Además,
Su mirada se volvió afilada. Ahora ella está divorciada. Ya no tiene absolutamente nada que ver contigo. Con esas palabras, Jordan pasó tranquilamente junto a Ryan, ignorándolo por completo. Ryan intentó detenerlo, pero falló miserablemente. Solo pudo ver cómo Jordan se acercaba a Eulalia. Cómo ella, sin resistencia, le sonreía y caminaba junto a él hasta la mesa familiar. Y luego, la pesada puerta de la mansión se cerró ante sus narices. Solo, bajo el crepúsculo. Ryan miró fijamente la puerta cerrada. El corazón le palpitaba dolorosamente en el pecho, como si miles de agujas se clavaran en su carne, como si su respiración estuviera atrapada entre barrotes de hierro. Nunca, ni en sus peores pesadillas, había imaginado que Eulalia tendría a otro hombre, que otra persona se atreviera a tomar lo que, en su arrogancia, había creído suyo por derecho. Golpeó con fuerza la puerta, pero del otro lado no hubo respuesta, ni un suspiro, ni una palabra, solo el silencio helado, y en ese abismo, Ryan Sao sintió, por primera vez, que la desesperación no era más que el principio. Capítulo 16. Dentro de la mansión Y. Jordan no se despegaba de Eulalia ni un segundo. Hermana, ahora que por fin volviste, ¿de verdad no quieres que te saque a pasear un rato? Su tono era medio bromista, medio suplicante. Eulalia soltó un suspiro resignado. La verdad era que, a pesar de llevar el mismo apellido, el contacto entre ellos había sido escaso. Desde que Jordan fue adoptado, su identidad había sido cuidadosamente mantenida en secreto. Además, en su época escolar, nunca coincidieron en el mismo colegio. Su vínculo se remontaba únicamente a la infancia, a aquellos años donde aún no existían secretos ni distancias. Ella no entendía muy bien qué era lo que Jordan veía en ella, y más aún, seguía siendo difícil aceptar algo más que lazos fraternos entre ambos. Se volvió hacia él con suavidad, empujándolo con delicadeza. Jordan, dijo, sé que ahora manejas gran parte de los negocios de la familia. Debes de estar ocupadísimo. No hace falta que te preocupes por mí. Ya he superado todo esto. Jordan, lejos de molestarse, soltó una risa ligera y, con naturalidad, se sentó frente a ella. Para eso tengo asistentes, replicó, encogiéndose de hombros. El trabajo puede esperar. Tú eres la que importa. Su tono era tan serio que Eulalia no pudo evitar sentirse incómoda. Finalmente, cedió y tomó asiento también, cruzando las piernas con elegancia. Jordan, preguntó con sincera curiosidad, ¿qué es exactamente lo que te gusta de mí? Hace años que no convivimos, desde que supo de su divorcio, incluso antes de que sus propios padres dieran algún veredicto. Jordan había volado impulsivamente hacia ella. Al principio, Eulalia pensó que solo era el cariño de un hermano, pero cuando Jordan confesó sus sentimientos, ella se había resistido instintivamente. ¿Cómo no hacerlo? El mundo ya le había enseñado el precio de amar a la persona equivocada. Sin embargo, la constancia de Jordan, su ternura sin exigencias, acabaron despertando su curiosidad. Jordan bajó la mirada, como rebuscando entre los recuerdos, y una sonrisa cálida asomó en sus labios. ¿Recuerdas cuando me adoptaron? Todos me despreciaban. Yo era un intruso, un estorbo, pero tú me enseñaste a usar los cubiertos. Me enseñaste a comportarme. Me enseñaste cómo debía enfrentarme al desprecio de los adultos, cuando me enviaron lejos. Cuando el apellido Y solo sirvió para abandonarme. Tú, fuiste la única que me preguntó si estaba bien. Sus palabras, suaves y cargadas de melancolía, trajeron de golpe las imágenes olvidadas de la niñez. Eulalia parpadeó, sorprendida. Nunca había imaginado que sus pequeños gestos, esos actos de bondad casi inconscientes, se hubieran grabado tan profundamente en alguien. Ella suspiró, con la voz teñida de tristeza. Jordan, yo solo te veo como a un hermano. Puede que no compartamos sangre, pero ahora tú estás a cargo del legado de Y. Un paso en falso, y todo se perdería. Jordan sonrió con despreocupación, sus ojos brillando con una chispa temeraria. ¿El legado de Y? ¿Qué importa? Su voz se volvió más grave, más íntima. Si tú me lo pidieras, lo abandonaría todo. Lo único que quiero, eres tú. Su mirada era un océano profundo, sincero, ardiente. No te pido una respuesta inmediata, solo te pido que lo intentes. Si descubres que no sientes nada por mí, lo aceptaré sin reproches. Desapareceré de tu vida sin causar estragos. Pero si en algún rincón de tu corazón queda espacio para mí, entonces déjame quedarme. Su voz era tan dulce, tan dolorosamente humilde, que Eulalia no pudo evitar sonreír. Pensó con amargura, Ryan pudo amar a su hermana. ¿Por qué yo no podría intentarlo con mi hermano adoptivo?
La vida ya había sido demasiado cruel como para seguir obedeciendo reglas impuestas, impulsada por una mezcla de nostalgia, cansancio y un anhelo de ser querida. Asintió ligeramente. Jordan la miró como si acabara de recibir el cielo entero. Su sonrisa fue un destello imposible de contener. Sin perder tiempo, tomó su mano y la guió hacia la escalera. «Ven», susurró. «Quiero mostrarte algo». Subieron lentamente hasta el segundo piso, donde Jordan la condujo hacia una puerta cerrada que nunca antes había cruzado. Se detuvo, mirándola con ternura. «Ábrela, Eulalia». Con un nudo en el estómago, extendió la mano. Al empujar la puerta, el aire se impregnó de una fragancia familiar, y lo que vio dentro, le robó el aliento. Toda la habitación estaba tapizada de fotografías suyas, instantáneas desde la infancia hasta la adultez. Cada momento, cada sonrisa, cada lágrima, registrados con un amor devoto. Vio una foto suya a los 8 años, enseñando a Jordan a usar cuchillo y tenedor. Vio otra, de cuando tenía 10 años, montada alegremente sobre la espalda del niño. Vio su rostro a los 12, lloroso, el día de su separación. Después de aquello, Jordan desapareció de sus recuerdos, pero él nunca dejó de seguir sus pasos en la sombra. Una vida entera de amor silencioso. Jordan se acercó, susurrándole al oído. «Todo este tiempo, nunca dejé de mirarte. Esperé, y ahora, por fin, estás aquí. ¿Me darías una oportunidad?» Su voz era un canto tenue en medio del abismo de sus dudas. Eulalia, temblando, luchó consigo misma. Todo parecía tan irreal, tan imposible. ¿Podría volver a arriesgarse? ¿Podría apostar de nuevo su corazón? Jordan la miraba con tanta esperanza, tanta devoción, que al final, temblando, bajó la cabeza, y susurró, sí, apenas una palabra, pero bastó para que el mundo entero de Jordan brillara de luz. Capítulo 17. Durante los días siguientes, Jordan se encargó de demostrarle a Eulalia, una y otra vez, que sus sentimientos no eran un capricho pasajero. La llevó a cenar a los restaurantes más exclusivos de la ciudad, reservando una sala privada en el piso 99 de un rascacielos, donde, al mirar por los ventanales, parecía que podían acariciar las nubes y la luna misma. «Ven, hermana», la llamó Jordan con una sonrisa, extendiendo la mano hacia ella. Eulalia caminó hasta él, curiosa, y en el momento en que sus dedos se entrelazaron, un estallido de fuegos artificiales iluminó el cielo nocturno. Los colores resplandecientes, rojos, dorados, violetas, se reflejaban en sus ojos brillantes como gemas. Ella no pudo evitar reír, asombrada, como si de repente todo el dolor del pasado hubiera sido borrado. Cuando el espectáculo terminó, Jordan, sin prisas ni exigencias, simplemente la tomó de la mano y la condujo de regreso a la mesa. Nada más, ni una palabra fuera de lugar, ni un movimiento imprudente, solo respeto y ternura. Después, recorrieron centros comerciales. Jordan parecía saber instintivamente qué tiendas le harían ilusión, aunque al principio Eulalia se mostró tímida. Pronto cayó rendida ante la habilidad de Jordan para halagarla. «No importa que te pongas», le decía, evaluándola con mirada crítica pero traviesa. «Todo te queda bien, porque tú eres quien embellece la ropa, no al revés». Ryan jamás la había acompañado así. Sus escasas citas fueron siempre rápidas, indiferentes, más por obligación que por deseo. La mayoría de las veces, Eulalia ni siquiera era la prioridad. Era Roma quien dictaba las condiciones. Y ahora, Jordan poco a poco, estaba reconstruyendo las piezas rotas de su corazón. Luego, viajaron juntos a la costa. Jordan pidió 3 días libres en el trabajo, solo para ella. Se hospedaron en una casa junto al mar, donde podían ver el amanecer tiñendo el cielo de naranja, y el atardecer sumergirse entre las olas. Cada instante parecía suspendido en el tiempo, como si el universo quisiera concederles un respiro. «¿Quieres jugar en el agua?», preguntó Jordan, con una sonrisa amplia. Eulalia asintió, entusiasmada, aunque no sabía nadar. Se aventuró descalza en la orilla, chapoteando y riendo como una niña. Se persiguieron, se salpicaron mutuamente. Las carcajadas rebotaban entre las olas, hasta que una ola más fuerte de lo esperado la arrastró. Ella gritó, desorientada, pero en un instante, unos brazos firmes la rodearon. Su rostro chocó contra un pecho cálido y musculoso. Eulalia, sonrojada hasta las orejas, de repente comprendió que Jordan ya no era el niño de antaño. Era un hombre que la protegía. «¿Estás bien, hermana?», susurró él, su aliento rozándole la oreja. El contacto fue tan íntimo, tan inesperado, que Eulalia lo empujó bruscamente.
su corazón latiendo desbocado. Jordan, en vez de molestarse, rió travieso, los ojos brillando de alegría. Era evidente que lo había hecho adrede. Eulalia se enfurruñó, avergonzada, pero Jordan, fiel a su promesa, no cruzó más líneas. Pasaron el resto del día en una convivencia tranquila y feliz, hasta que, por azar o destino cruel, se encontraron en un restaurante, con Ryan y Roma. Eulalia, chilló Roma, agitando la mano como si no hubiera pasado nada. Qué alegría verte, te extrañé mucho. Su rostro seguía siendo el de siempre, dulce, inocente, como si las heridas del pasado no existieran. Eulalia, que unos minutos antes reía despreocupadamente, inmediatamente frunció el ceño. Su respuesta fue tan fría como el acero. ¿Qué quieres? Roma, herida por el desdén, corrió hacia ella y se colgó de su brazo, sacudiéndolo como una niña mimada. Eulalia, ¿qué pasa? ¿Estás de mal humor? Mi hermano a veces no sabe expresarse. Pero eso no es motivo para divorciarte, ¿verdad? Mira, lo traje para que te pida perdón. ¿No dijimos que seríamos mejores amigas para siempre? A su lado, Ryan intervino con tono irritado. Roma tiene razón. Estamos aquí los dos. ¿Todavía no es suficiente para ti? Eulalia los miró. Esa escena era tan absurda, tan grotesca, que no pudo evitar sonreír con amargura. ¿Cuántas veces había caído en esta trampa antes? ¿Cuántas veces había creído en sus excusas? Pero ahora ya no. Apretó los puños con fuerza. Cada palabra suya era una estaca atravesándole el corazón. Respiró hondo y preguntó, mirando directamente a Roma. Roma, su voz era suave, pero cada sílaba pesaba como una tonelada. ¿Recuerdas que doné mi médula ósea por ti? Roma asintió con entusiasmo. Claro. Gracias a ti estoy viva. Por eso te busqué enseguida. Porque tú eres mi amiga más importante. Eulalia la observó unos segundos. Luego, con una calma aterradora, replicó, ¿y qué pasaría si te dijera que el único requisito para que Ryan y yo volvamos es que tú desaparezcas de nuestras vidas? Roma palideció. Abrió la boca para hablar. Pero Ryan, fuera de sí, la interrumpió bruscamente. Eulalia, ¿qué demonios quieres decir? Capítulo 18. ¿Separarnos de Roma? ¿Qué demonios estás diciendo? Eulalia. Ryan rugió como una bestia herida, su rostro congestionado de furia. Roma y yo somos hermanos. ¿Cómo te atreves a pedirnos semejante cosa? ¿Es que acaso crees que porque donaste tu médula tienes derecho a manipular nuestras vidas? Nosotros vinimos personalmente a buscarte. ¿Y aún así no te basta? Las palabras, cargadas de rabia, cayeron como golpes sordos en el aire, pero Eulalia solo sonrió, una sonrisa amarga, rota, que no contenía felicidad alguna. Ella había querido marcharse en silencio, había intentado conservar el último vestigio de dignidad, no había deseado arrastrarse en confrontaciones inútiles, pero ahora entendía, esa dignidad, ellos jamás la merecieron. Recogió su expresión, endureciendo el semblante, y los miró a ambos, de frente, sin titubear. Me dices que somos amigos. ¿Dónde estabas, Roma? ¿Cuándo estuve en el hospital después de donar mi médula? ¿Dónde estabas, Ryan? ¿Cuándo dejé todo por ti y desaparecí de tu vida? ¿Alguna vez sentiste algo real por mí? Yo era su coartada, su escudo para poder amarse sin reproches. Si de verdad se aman. Su voz se quebró apenas un instante. Entonces cásense, pero no vuelvan a buscarme. No quiero volver a tener absolutamente nada que ver con ninguno de ustedes. Ryan, ya no te amo. Y Roma, sus labios temblaron levemente. Tú ya no eres mi amiga. Con esas palabras, dio media vuelta, sin vacilar, sin mirar atrás. Ryan palideció, extendiendo una mano para detenerla, pero Roma fue más rápida. Corrió hacia Eulalia, atrapando su brazo. Espera, Eulalia. Sus ojos se llenaron de lágrimas, su voz temblaba. Sé que te fallé, pero al principio, de verdad quería ayudarte. Yo sabía que amabas a mi hermano. Por eso te empujé hacia él. Para cumplir tu sueño. No sabía que todo terminaría así. Ella sollozaba desconsoladamente, desesperada por encontrar una excusa. Escuché rumores. Dicen que tu hermano adoptivo también está enamorado de ti, ¿verdad? Hagamos un trato. Tú te casas de nuevo con Ryan, y yo me caso con tu hermano. Así seremos hermanos de nuevo. Y nadie sabrá la verdad. Todos conservarán su estatus. Todos serán felices. Sus palabras eran tan absurdas, tan retorcidas, que Eulalia no supo si reír o llorar. Ni siquiera tuvo tiempo de responder. Jordan, que hasta entonces había permanecido en silencio, tiró de ella hacia su pecho. Su mirada, antes templada,
Ahora era de desprecio absoluto. ¿Qué demonios están diciendo? Su voz fue un látigo cortante. Yo no pienso amar a escondidas. Yo no pienso vivir como ustedes. Ocultos, sucios. Yo amaré a Eulalia a plena luz del día. Con todas las bendiciones del mundo. Jordan ya apretó la mano de Eulalia con fuerza, llevándosela de allí, detrás de ellos. Roma luchaba, negándose a soltarla. Espera, yo investigué sobre ti, tú también eres adoptado, ¿verdad? Si se descubre que amas a tu hermana, perderás todo, la familia ya te echará. Serás un paria. Si aceptas nuestro plan, conservarás todo. Es mejor vivir felices en la sombra que perderlo todo. Su voz era un alarido desesperado, pero Jordan ni siquiera se molestó en responderle con ira. Solo la miró como quien contempla un insecto patético. Si la amo, dijo, cada palabra una sentencia. No permitiré que sufra ni un solo rasguño. Si eso significa perderlo todo, entonces perderé todo. Dinero, nombre, herencia, todo me da igual. Solo quiero que Eulalia sea mi esposa. Con un gesto tajante, soltó la mano de Roma, la ignoró, la dejó atrás. Rayyan tragó saliva, desconcertado, viendo cómo su mundo se resquebrajaba, quizá por orgullo, quizá por rabia, quizá simplemente porque no podía soportar perder ante Jordan. Extendió la mano hacia Roma, su voz cargada de una súbita sinceridad. Roma, Jordan tiene razón, te amo, ya no quiero seguir escondiéndome, renunciaré a toda la fortuna de los Sao, me basta con estar contigo. Intentó abrazarla, intentó encerrarla entre sus brazos como tantas veces antes, pero esta vez, Roma lo apartó con violencia. Sus ojos, llenos de lágrimas y rabia, lo fulminaron. ¿Qué sabes tú del sufrimiento? Rayyan, tú eres el hijo legítimo de los Sao, aunque te rebeles, ellos nunca te dejarán caer. Pero yo solo soy una hija adoptiva. Si me expulsan, lo perderé todo, todo lo que he conseguido. No puedo perderlo solo por amor. Gritó con todas sus fuerzas, con todo el resentimiento acumulado. Y Rayyan. El Rayyan arrogante que siempre creyó que su amor era suficiente. Se quedó inmóvil, helado, blanco como el mármol. Roma, murmuró, la voz quebrada. ¿De verdad, me amas? Capítulo 19. Hermano, por favor no estés así. Yo te amo, de verdad te amo. Pero, no puedo permitir que me expulsen de la familia Sao. La voz temblorosa de Roma se quebró entre lágrimas incontenibles, y sin esperar respuesta. Huyó, su figura, pequeña y desesperada, se perdió en la distancia. Rayyan se quedó quieto, como un cadáver. Sintió, con brutal claridad, como su corazón se desmoronaba en 1000 pedazos. Por fin entendía, por fin veía la verdad que tanto se había negado a aceptar. Para Roma, su estatus como hija adoptiva de los Sao siempre había sido más importante que él. El amor, esa ilusión que había venerado durante tantos años, era solo eso, una ilusión vacía. No sabía cómo volvió a casa. Cada paso era como caminar bajo el agua. Pesado, lento, doloroso, como un autómata. Abrió botellas de licor una tras otra, hundiendo su conciencia en un mar de alcohol, día tras día, noche tras noche, hasta que no quedó nada en él, más que vacío y desolación. Sus amigos, preocupados, intentaron rescatarlo, se turnaban para visitarlo, para sentarse junto a él, mientras su figura se deshacía lentamente, pero Rayyan no los escuchaba, no veía, no sentía, solo bebía. Una noche, mientras él dormitaba entre botellas rotas, sus amigos cuchicheaban en la sala. Lleva un mes así, dijo uno, bajando la voz. Jamás lo había visto tan destruido. ¿Será por Roma?, preguntó otro, frunciendo el ceño. Dicen que la comprometieron en un matrimonio concertado. Quizás por eso Rayyan se hundió así, pero no tiene sentido, intervino un tercero, dudoso. Si Rayyan realmente quisiera impedirlo, podría hacerlo. Con su posición en la familia Sao, podría aplastar cualquier compromiso. Entonces, ¿por qué no lo hizo? Sus miradas se cruzaron, tensas. Una duda, silenciosa y peligrosa, flotó en el aire. ¿Y si no es por Roma? Nadie se atrevió a pronunciar el nombre prohibido, Eulalia, porque sabían que bastaba un solo sonido de esos labios para desatar la furia ciega de Rayyan. Ya lo habían vivido, recordaban los gritos, el estruendo de botellas estrellándose contra el suelo, la mirada inyectada en sangre que exigía silencio, así que solo murmuraron. De todos modos, Rayyan siempre la trató como una herramienta. ¿Cómo podría dolerle ahora? Pero en sus corazones sabían que algo había cambiado. Rayyan ya no era el mismo. En las sombras de su mente enferma de alcohol,
Las imágenes de Eulalia regresaban una y otra vez, su sonrisa suave, su risa tímida, su presencia paciente y luminosa. Recordaba la manera en que cocinaba para él, las veces que lo arropaba en las noches frías, los susurros que dejaba en su oído cuando pensaba que dormía. Eulalia siempre había estado allí, siempre, y él nunca la había visto realmente, hasta ahora que era demasiado tarde, ahora que su cama estaba vacía, su casa desierta, su vida hueca. Raijan apretó los dientes. Un rugido sordo creciendo en su pecho, con una rabia desesperada. Arrojó las botellas contra las paredes, rompiéndolas en 1000 astillas. Derribó mesas, sillas, todo cuanto encontró a su paso. Sus amigos trataron de detenerlo, pero él los empujó brutalmente, hasta que, de repente, sus ojos se clavaron en algo, una fotografía, la única que Eulalia había dejado, su foto de bodas, la misma que antaño había despreciado. ¿Qué había querido reemplazar por un retrato con Roma? Ahora, esa imagen era todo lo que le quedaba. Sus dedos temblaron. Se aferró al marco como si pudiera anclar su alma rota. ¿Por qué? ¿Por qué todo salió tan mal? El peso del remordimiento lo aplastó. Cayó de rodillas, respirando pesadamente. Desechó. Fue entonces que uno de sus amigos, compadecido, se atrevió a hablar. Raijan, si realmente quieres verla, si de verdad quieres recuperarla, ve a buscarla. Quizás todavía estés a tiempo. Raijan levantó la cabeza lentamente. Sus ojos nublados de lágrimas, con una voz quebrada, preguntó como un niño perdido. ¿Creen que ella podría perdonarme? Capítulo 20. El equilibrio en el corazón de Raijan finalmente se quebró. Justo entonces, una voz aguda lo interrumpió. Hermano, mañana es mi fiesta de compromiso. ¿De verdad vas a abandonarme ahora para ir a buscar a Eulalia? Era Roma. Había venido a persuadirlo. Pero jamás imaginó oír semejantes palabras. La incredulidad deformó sus facciones, los ojos llenándose de lágrimas, el rostro enrojecido por el dolor. Hermano, gritó. Dijiste que me amabas. Ahora vas a dejarme sola en mi compromiso para correr tras Eulalia. Frente a su súplica desesperada, el corazón vacilante de Raijan de pronto encontró claridad. Miró a Roma con frialdad, como si la viera por primera vez. Mañana sería la fiesta de compromiso de su hermana, una boda arreglada con un hombre al que ni siquiera conocía. Y él, por ella, había soportado 99 latigazos. Por ella, se había casado y divorciado de Eulalia. Por ella, había arrastrado su dignidad por el barro. ¿Y qué obtuvo a cambio? Una cobardía disfrazada de amor, una cadena de excusas, una traición silenciosa, sin piedad en su voz. Respondió, ya he hecho suficiente por ti, Roma. Una fiesta de compromiso no significa nada. No soy tu esposo, solo soy tu hermano. La risa fría que escapó de sus labios hizo que Roma temblara. Ella intentó acercarse, sus ojos brillando de lágrimas, buscando la compasión de antes. Hermano, por favor, aunque no podamos estar juntos, yo todavía te amo, te lo suplico, no te vayas mañana. Ven a mi compromiso, aunque sea por última vez. El tono suplicante, la voz temblorosa que antes habría derretido el corazón de Raijan. Esta vez no lograron moverlo, ya no sentía nada, lo único que llenaba su mente era el nombre de Eulalia. Se dio media vuelta, dispuesto a marcharse, pero Roma, desesperada, se aferró a su camisa, y soltó la bomba. No tiene sentido que vayas, Eulalia ya va a casarse, con su hermano adoptivo, Jordan Ye. El trueno estalló en la mente de Raijan, su cuerpo entero se congeló. Había pasado un mes aislado en su miseria, ignorando todo lo que sucedía en el mundo exterior. No sabía de los compromisos, no sabía de las fiestas, no sabía de la traición. ¿Qué dijiste?, preguntó, con la voz rota. ¿Cuándo? Roma mordió sus labios, reacia a responder, pero ante el rugido de Raijan, acobardada, susurró, mañana. Por eso ella había insistido tanto en que asistiera a su fiesta, para retenerlo, para impedir que luchara por Eulalia. Raijan miró a Roma. Ya no vio a su dulce hermanita, solo vio a una extraña, una marioneta egoísta, capaz de cualquier cosa para atarlo a su lado. Roma rompió en llanto. No es mi culpa, gimoteó. Te he amado durante tantos años. De repente dices que amas a Eulalia. ¿Qué se supone que haga yo? No quiero perderte. Podríamos seguir como antes, como siempre ha sido. Pero Raijan ya no sentía compasión. Sin una palabra, apartó su mano con violencia. Roma cayó al suelo. Su figura temblorosa y patética. Raijan no la miró, no se detuvo. Durante 20 años,
Había creído que Roma era su todo. Había apostado su presente y su futuro por ella. Ahora, entendía, había apostado por la persona equivocada, con el corazón encendido por una resolución tardía. Corrió a comprar el primer vuelo disponible a Shanghái. No podía perder más tiempo. Tenía que recuperar a Eulalia. Tenía que decirle la verdad, que la amaba, que la necesitaba, que lo sentía, más de lo que las palabras podían expresar. Tras una noche de vuelo tortuosa, Ryan llegó al amanecer, justo a tiempo. La fiesta de compromiso de Eulalia y Jordan ya aún no había comenzado. El corazón martilleando en su pecho. Corrió hasta la mansión de los Ye. Apenas llegó. Empujó las puertas abiertas de par en par. El estallido resonó en todo el vestíbulo. Todos se volvieron a mirarlo, estupefactos. Eulalia, recién salida de su habitación, vestida con un vestido de gala etéreo. Lucía como una princesa intocable. Ryan se quedó sin aliento. Era aún más hermosa de lo que recordaba, pero también, infinitamente más lejana. La señora Ye y el señor Ye fueron los primeros en reaccionar, con sonrisas educadas. Se acercaron. Ryan, dijo el señor Ye, con calma. Has venido a felicitar a Eulalia, ¿verdad? Qué amable de tu parte. Ryan forzó una sonrisa. Todo su cuerpo temblaba de cansancio, de nerviosismo, de desesperación. Asintió, respirando con dificultad. Sí, vine a felicitarla, pero también, sus ojos buscaron los de Eulalia, rogando, ¿puedo hablar con ella? A solas. Capítulo 21. Por las viejas relaciones de negocios entre las familias. El señor y la señora Ye, aunque incómodos, aceptaron la petición de Ryan y le dejaron el espacio a solas con Eulalia. Mientras ellos se dirigían primero al salón del banquete. Ahora, en la enorme mansión de los Ye, solo quedaban ellos dos. Ryan dio 2 pasos apresurados hacia ella. Los ojos inundados de emociones indescriptibles. La voz rota por el dolor. Eulalia, susurró su nombre, como si fuera un rezo. Pero Eulalia, vestida con su vestido de compromiso, se mantuvo impasible. Su expresión era tranquila, cortante, como si el hombre frente a ella no fuera más que un conocido lejano. ¿Qué quieres decir?, preguntó, serena. Date prisa. Hoy es un día importante para mí. Cada palabra, tan ligera. Era como un cuchillo que se hundía en el corazón de Ryan. Su cuerpo tembló. El miedo a perderla se apoderó de él. Se acercó más, suplicante. Eulalia, lo siento. La voz se quebró en su garganta. Antes fui un idiota. Solo tenía ojos para Roma. Te ignoré, te lastimé. ¿Podrías perdonarme? Eulalia no mostró ni rastro de emoción, ni odio, ni alegría. Solo una calma devastadora. Asintió ligeramente. Lo entiendo, dijo. Ya no me importa. Sus palabras eran como una sentencia final. Se hace tarde. Me voy. Ella giró para irse, sin darle tiempo a respirar. Ryan entró en pánico. Su rostro empalideció mortalmente. No, no es eso. No te vayas. Extendió la mano. Desesperado, como un náufrago aferrándose a la última tabla de salvación. Eulalia, yo te amo. Me he enamorado de ti de verdad estos años. Dame una oportunidad, suplicó, su voz temblando, los ojos rojos de tanto contener las lágrimas. Por primera vez en su vida, Ryan, el orgulloso heredero de los Zhao, se arrodilló frente a ella, abrazó su cintura, como un penitente que ruega por su última redención. Toda su dignidad, su orgullo, su arrogancia, se hicieron pedazos ante esa mujer, pero Eulalia ni siquiera pestañeó. Ella bajó la mirada, sin amor, sin odio, solo con una lástima indiferente. Ryan lloraba en silencio, aferrándose a su vestido, mientras sus lágrimas empapaban la tela. Eulalia, no me dejes, por favor, no me dejes. Su voz era apenas un susurro, quebrada, desesperada. Justo cuando Eulalia comenzaba a perder la paciencia, una figura empujó la puerta de golpe. Era Jordan, con un paso rápido. Separó violentamente a Ryan de Eulalia, lanzándolo unos pasos hacia atrás. Ryan se volteó, furioso, pero antes de que pudiera abrir la boca, escuchó la voz que más temía. Jordan, ¿has venido? Eulalia sonrió, una sonrisa cálida, una sonrisa que nunca había mostrado ante él. La ira y los celos envolvieron a Ryan. Jordan rodeó con protección la espalda de Eulalia, mirando a Ryan con ojos fríos como el hielo. Me preocupaba que tu exmarido te retrasara. Solo vine a asegurarme. Sus palabras eran corteses, pero su tono era glacial, afilado como un cuchillo. Ryan apenas podía respirar del odio. Esa sonrisa, esa mirada confiada, pertenecían a él.
No podía permitir que otro hombre se las robara, reuniendo su orgullo restante. Ryan apretó los dientes y dijo, Jordan Ye, sé quién eres, un hijo adoptivo que quiere casarse con su hermana. ¿No temes la opinión pública? ¿No te importa perder la herencia de los Ye? Te haré un trato, te daré la mitad de mis activos. Solo entrégame a Eulalia. El salón se volvió silencioso. Eulalia frunció el ceño. Jordan esbozó una sonrisa burlona. ¿Crees que todos somos como Roma Sao? ¿Que para nosotros solo existen la riqueza y el estatus? Jordan dio un paso al frente. Su voz se hizo cortante. Los señores ya conocen mis sentimientos. Han aceptado nuestra relación. Y yo no necesito su herencia. Voy a construir mi propio imperio. Para ella, todo lo que tengo y todo lo que lograré, será para Eulalia. No existe riqueza que pueda comprar su felicidad. No existe precio que pueda hacerme renunciar a ella. Sus palabras resonaron como campanadas solemnes. Ryan se tambaleó, como si recibiera una bofetada. El orgullo que había construido durante toda su vida se desmoronó en ese instante. Jordan entrelazó sus dedos con los de Eulalia, le sonrió, y con esa sonrisa declaró su victoria. Capítulo 22. Ella te amaba tanto. Se quedó en la ciudad de Jin durante 3 años sin intención de regresar. Yo ya había decidido rendirme. Jordan apretó los puños con rabia. Su mirada era una llama encendida. Pero fuiste tú, Ryan, gritó con furia. Fuiste tú quien la traicionó. Fuiste tú quien destrozó su corazón. Ryan, rojo de ira, rugió. Esto es asunto mío y de Eulalia. Apártate de mi camino, Jordan, sin moverse ni un centímetro. Se plantó frente a Eulalia como una muralla. Ahora ella no solo es mi hermana, dijo, su voz cortante como una navaja. Es mi prometida, es mía. ¿Y tú? ¿Qué eres tú? Un hombre que la trató como un juguete, que la humilló, que la destrozó y ahora viene a mendigar su amor. La cara de Ryan se tornó gris. Su corazón hervía de ira y humillación. Soy su esposo, bramó como un animal herido. Fui su esposo durante 3 años. Nos amábamos. Íbamos a casarnos otra vez, tener hijos, envejecer juntos. Íbamos a ser felices. Ya basta. Ryan. La voz de Eulalia, fría como un látigo, cortó el aire. Ella alzó el rostro. Su mirada era una mezcla de ironía y tristeza. ¿Qué derecho tienes a decir eso? Susurró con desdén. ¿Acaso pensaste en mí cuando estabas enredado con tu hermana? ¿Con qué cara vienes ahora a hablarme de futuro? Cada palabra, cada sílaba, era una daga que se clavaba en el pecho de Ryan. Él cayó de rodillas, como si las piernas le fallaran. Sus lágrimas caían sin control. Eulalia, por favor, no seas cruel conmigo. Te amo. Me he equivocado. Déjame demostrarte que he cambiado. ¿Qué puedo hacerte feliz? Ella bajó la mirada. En sus ojos no había amor, ni odio. Solo una calma indiferente que resultaba más dolorosa que cualquier rechazo. Y entonces, con voz clara, pronunció la sentencia definitiva. Jordan es mucho mejor que tú. Lo amo. Fue como si el mundo de Ryan se rompiera en 1000 pedazos. Se quedó mirando, atónito, como ella, con una serenidad inquebrantable. Tomaba la mano de Jordan, y pasaba a su lado sin siquiera mirarlo. Sus pasos resonaban como martillazos en su pecho, solo cuando escuchó el rugido del coche alejándose. Ryan cayó de bruces al suelo, cubriéndose el rostro con las manos, llorando desconsoladamente. En el coche, Jordan, quien siempre mantenía la compostura, ahora parecía un niño nervioso. Se acercó tímidamente a Eulalia, su rostro iluminado de esperanza. Lo que dijiste antes era verdad, Eulalia, divertida, fingió no entender. ¿Qué cosa? Jordan se acercó aún más, con una insistencia infantil. ¿Qué te gusto? Ella sonrió. Una sonrisa cálida. Una sonrisa que era solo para él, en su corazón. Ya no había rastro de duda. Ella lo amaba. Lo había amado desde que vio su figura bajo la lluvia. De pie, empapado, desafiando al mundo solo para estar con ella. Recordaba aquellos días, el arrodillado bajo la tormenta. 3 noches y 3 días sin moverse, mientras sus labios morados solo susurraban, no dejaré que sufra. Por ella, Jordan abandonó el apellido Ye, renunció a toda la fortuna, al futuro brillante que podría haber tenido. Por ella, se convirtió en su más fiel protector, su más devoto amante. Eulalia bajó la mirada, tocando suavemente la mano de Jordan. Sí, murmuró. Lo dije en serio. Jordan sonrió. Y esa sonrisa era más radiante que 1000 fuegos artificiales estallando en el cielo nocturno. Capítulo 23. Ahora, viendo al joven que era menor que ella por algunos años, haciendo pucheros y suplicándole ansiosamente una respuesta.
Eulalia no pudo evitar reír en voz baja, con ternura. Tomó el rostro de Jordan entre sus manos, y por primera vez, lo besó suavemente. Así es, Jordan, susurró contra sus labios. Eres maravilloso. No solo me gustas, te amo. La sinceridad en sus ojos era como el sol de verano, cálida e imposible de ignorar. Ante sus palabras, Jordan se sonrojó violentamente, un hombre curtido en los negocios, pero en el amor. Él solo sabía ser un niño torpe frente a Eulalia. Escuchar su confesión, tan clara y contundente, hizo que los ojos de Jordan brillaran de emoción. Luchando por contener las lágrimas, Eulalia murmuró con voz temblorosa. Y esta vez, fue él quien tomó la iniciativa, sellando sus labios con un beso apasionado, como si quisiera volcar en él toda la pasión y la ternura de años guardados. En cada susurro entre besos, su voz temblorosa repetía una y otra vez: hermana, hermana. Su torpeza adorable la hacía hervir de ternura, comprendiendo por qué tantas personas se enamoraban de un cachorro como él. Cuando finalmente llegaron a la fiesta de compromiso, ambos lucían sonrojados y desaliñados, provocando las miradas cómplices de los invitados. Eulalia, muerta de vergüenza, intentó alejarse de Jordan, mientras él, completamente satisfecho, la seguía de cerca, sonriendo descaradamente. ¿Qué habéis estado haciendo?, preguntó la madre Ye con fingida severidad. Aunque en sus ojos se leía la felicidad pura, Jordan respondió con soltura, acaparando la atención de todos mientras protegía cuidadosamente a Eulalia. Cuando subieron al escenario, el salón se llenó de aplausos. Era solo una fiesta de compromiso, pero Jordan la había organizado como si fuera una boda real, con flores blancas adornando cada rincón, luces cálidas, y la melodía más hermosa flotando en el aire. Sin embargo, entre los invitados ocultos, Rayyan también estaba allí, sentado en la esquina más oscura, apretando su copa hasta casi romperla. Miraba a Eulalia como si fuera un espejismo inalcanzable. El anhelo en sus ojos era como un grito silencioso. Cuando la ceremonia terminó y los invitados comenzaron a dispersarse, Rayyan no se movió. Eulalia, al verlo, se acercó. Sus pasos eran serenos, su rostro, inexpresivo. Rayyan se incorporó bruscamente. Esperanzado, Eulalia, su voz temblaba, su mirada suplicante, pero Eulalia solo lo miró con indiferencia, como si estuviera observando a un extraño. Vuelve a casa, Rayyan. Su voz era como una sentencia final. Rayyan se estremeció, forzó una sonrisa amarga, intentando, desesperadamente, encontrar una chispa de amor en sus ojos. Eulalia, ¿de verdad ya no me amas nada? Eulalia ni siquiera dudó, asintió con firmeza. Te lo dije antes, ya no te amo, dijo con frialdad. Ahora, a quien amo es a Jordan. Cada palabra era como una daga que le perforaba el corazón. Rayyan sintió que su mundo se derrumbaba. Se desplomó en la silla, mirándola irse, mientras las lágrimas silenciosas surcaban su rostro. Había perdido todo, todo. Cuando Rayyan regresó a Hind, la ciudad que una vez gobernó con arrogancia, todo le parecía vacío y muerto. El matrimonio de Roma lo dejó indiferente. Ya no le importaba, pero cuando se enteró de que Eulalia y Jordan celebrarían su boda, no pudo evitar acudir en secreto. Desde lejos, observó la ceremonia. Ella estaba tan radiante, mucho más hermosa de lo que jamás fue con él. Jordan la miraba con una devoción absoluta, como si el universo entero existiera solo para ella. Cuando pronunciaron sus votos, Jordan rompió a llorar. Y Rayyan recordó amargamente que cuando Eulalia lloró en su boda, él solo pensó que era ridícula. Ahora entendía, cuando amas de verdad, las lágrimas son inevitables. Cuando Jordan le susurró con una sonrisa temblorosa, querida, a partir de hoy, nunca más dejaré que llores. Eulalia, entre lágrimas, rió, una risa llena de felicidad, de plenitud. Rayyan sonrió también, pero era una sonrisa amarga, una mueca desesperada. Se dio cuenta, finalmente, de que había perdido a Eulalia para siempre. Se dio la vuelta y se marchó, solo, hacia la noche interminable, arrastrando consigo el peso de un arrepentimiento eterno.